pero todavía estamos esperando la siguiente pandemia, porque va a haber una siguiente pandemia. Entonces, si un niño, y esto va a sonar muy fuerte, no es capaz por sí solo de sacar por lo menos 8 u 80 de calificación solo, sin ayuda de nada, la escuela no es para él. Pero mucha gente me dice, ¿y Oaxaca cuándo va a salir a la pobreza? Nunca. Nunca va a salir a la pobreza porque hay intereses económicos, políticos de que nunca salga de la pobreza. Si hay alguien, un joven ahorita, y me voy a decir que una disculpa, que tiene entre más de 18 años, esa generación ya se perdió la inteligencia artificial. Ya se la perdió. El origen de ese mito surgió en las universidades, porque los primeros que se dieron cuenta que iban a ser reemplazados, pues fueron los profesores de educación superior. Hey, esto es Rush Podcast. Yo soy Israel Cruz. Comenzamos. Rochero, gracias por acompañarme en este nuevo capítulo. Hoy estoy con una persona que la verdad me ha impresionado toda su trayectoria. Lo he observado en diferentes conferencias, sobre todo en una que fui hace un tiempo. Y me gustó mucho el tema que maneja sobre inteligencia artificial. Y antes quiero agradecerte por el apoyo que nos brindas aquí en la plataforma, en redes sociales. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Hoy está con nosotros el maestro José Salcedo. Maestro, bienvenido al podcast. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por visitarnos. La verdad que el arquitecto Mariel, quien fue el que me contactó con usted, a quien le mandamos un saludo, me comentó de la trayectoria, de todo lo que usted ha hecho, y este último año que ha estado impartiendo esta serie de conferencias me llamó mucho la atención. Antes de entrar en tema, me gustaría que me platicara quién es el maestro José Salcedo. Híjole, es algo complicado porque yo originalmente estudié licenciatura en informática aquí en Tuxtepec. Casi toda mi digamos que formación educativa fue aquí en Tuxtepec, pero a partir de que ingreso al tecnológico, mi señora madre desafortunadamente se enferma de cáncer y nos las vimos muy complicadas, ¿no? Entonces tanto mi hermana como yo pues tuvimos que emigrar, ¿no? Regresamos a Tuxtepec una primera temporada en más o menos a finales de 1999, o sea, estamos hablando de casi 25 años. Y desafortunadamente fallece y ahí tuvimos que empezar a buscarnos la vida, ¿no? Teníamos una deuda gigantesca por los tratamientos médicos, teníamos la casa hipotecada, bueno, un montón de problemas, pero afortunadamente en ese entonces nos llama la compañía cervecera del Trópico, porque en ese entonces no había tanto personal especializado y mi hermana es ingeniero en electrónica y yo originalmente estudié acá informática, ¿no? Entonces empezamos a trabajar para la compañía cervecera y me tuve que sobreespecializar, yo siempre le he dicho. Entonces tuve que estudiar una maestría y otra maestría y la cervecera nos pedía como si fuera Santa Claus en Navidad, o sea, nos pedía certificaciones y estándares, etcétera. Y con la ingenuidad de la edad, pues cumplimos con todos los requisitos. Tan es así que de repente ya no había nadie más especializado que nosotros, pero nos llevó 2-3 años frenéticos de sobreespecialización, ¿no? Tan es así que terminé yo haciendo 2-3 maestrías, más 10 certificaciones, más un montón de cosas, ¿no? Y ahí fue donde realmente comenzamos, y ahí empezó el crecimiento de nosotros, pero brutal, ¿no? Llegamos de 0 a tener casi 156 trabajadores ahí en cervecera. Y de ahí empezamos a trabajar en la construcción, fuimos contratistas, lo que se llama, de manera muy general, pero casi siempre nos hemos dedicado al desarrollo de nueva tecnología. Y pues como toda empresa llegamos a nuestro máximo y después empezamos a bajar, sobre todo cuando venden a la cervecera, que era nuestro cliente principal de alguna manera, ¿no? Y ya el último clavo en el ataúd, digamos, fue la pandemia. Entonces en la pandemia yo trabajé muchos años para KPMG, que es una aseguradora, porque también hacíamos análisis estadísticos y estratégicos de muchas cosas, muchas cosas. Y de manera interna empezaron a circular muchos documentos de los que yo hacía análisis. Y veíamos que la cosa iba a estar muy complicada, que muy probablemente el mundo no iba a salir de ese problema en 10, 15, 20 años. México ni se digan, si se daba el peor escenario. Y si se daba el mejor escenario es en el que estamos ahorita. Muy malo también, pero era el mejor escenario.
Entonces nos preparamos para el peor escenario y vendimos todo, absolutamente todo, pasivos, activos, vehículos, todas las propiedades que teníamos, etcétera. Y toda esa generación mía, que fuimos como 55 compañeros, todos nos jubilamos. Yo me jubilé a los 47 años, mi hermana se jubiló a los 45, preparados para irnos de México así con lo que trajéramos puesto. En cualquier momento. En cualquier momento, si las cosas se ponían como parecía que se iban a poner, ¿no? Afortunadamente no ocurrió así, y en el Inter regresamos a Tuxtepec porque era más fácil encerrarse acá. Parece mentira, pero aquí en Tuxtepec tendemos mucho a crecer hacia adentro. Quizás no lo sepa la mayoría de la gente, pero las familias aquí de abolengo, de dinero, con el capital, crecen hacia adentro. Es decir, sus casas son impresionantemente bien equipadas, tienen prácticamente todo, pueden sobrevivir aislados sin problema, cosa que no se ve en la ciudad. Y uno no se imagina que hubiera capitales tan grandes y tan fuertes aquí en Tuxtepec, pero sí los hay. Entonces nos encerramos y literalmente, casi práctica, estuvimos como 6 meses en que todo lo pedíamos por motomandado, y casi, a ver, te voy a rociar con cualquier cosa antes de que me entregues, y por eso es que seguimos en Tuxtepec. Afortunadamente las cosas más o menos se compusieron, pero todavía estamos esperando la siguiente pandemia, porque va a haber una siguiente pandemia. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos, pero normalmente se va cortando el tiempo a la mitad. Digo, bombazo periodístico. No, es algo que ya todo el mundo sabe, o sea... Está comentando que va a haber una siguiente pandemia, se rumorea. Va a haber. Bueno, pero usted nos asegura que va a haber una siguiente pandemia. Claro. ¿Se sabe sobre qué o de qué? Es que ese es la gran incógnita, ¿no? De hecho, si buscamos un poquito, quien anunció la pandemia pasada fue Bill Gates, que tiene conferencias y conferencias de cómo... si una pandemia demoraba 100 años en aparecer y después hasta los 100 caía la otra, la siguiente iba a caer en 50, la siguiente en 25 y así sucesivamente. Entonces, de esta pandemia ya teníamos más o menos como 20 años. Quiere decir que la siguiente va a caer en los próximos 5 años. O sea, es un hecho que va a ocurrir, y a muchas compañías les conviene, ¿no? Sí, claro. Entonces seguimos esperando, y está una especie de como de preppers, como dicen en Estados Unidos, pero sin toda la parafernalia esa del fin del mundo, ¿no? Claro. Yo creo que ya vamos a estar mucho más preparados, pero económicamente pues va a afectar mucho, ¿no? Va a ser un golpazo. Sí, ahora la crisis que hubo en 2020, que duró casi 3 años, ¿no? Golpeó mucho, muy, muy, muy fuerte económicamente. Muchas personas perdieron todo por no poder trabajar. Nuestra generación espero que esté un poco más preparada, ¿no? Esperaríamos eso, pero a cómo van las cosas, ¿cuál es el pronóstico que usted tiene? Pues muy malo, muy, muy malo, pero yo siempre le he dicho a la gente que el pronóstico es muy, muy malo, lo sabemos, lo cual es bueno, porque uno se prepara para. El problema es de que nos agarre desprevenidos, ¿no? Ese es el problema. Muchos, pues obviamente nos tocó familiares, conocidos, amigos que fallecieron en la pandemia. En cuanto se sepa que existe la siguiente, nos vamos a preparar el doble o el triple, lo cual sí es una ventaja, ¿no? Que nos agarre con tan corto tiempo. Pero hay gente que, pues, somos seres humanos, a veces no entendemos. A mí me ocurrió, por ejemplo, yo cuando recién regresé a Tuxtepec en plena pandemia, yo veía, por ejemplo, los centros comerciales llenos de gente sin cubrebocas. Llenos de gente sin cubrebocas. Y fallece el presidente municipal, sí, y a la siguiente semana todo el mundo traía cubrebocas. Entonces, así somos, o sea, nosotros no nos volvemos precavidos, no reaccionamos hasta que estamos al borde del precipicio. Una vez que ya vemos el precipicio, como que empezamos a accionar, pero en el Inter seguimos nuestras vidas como si nada, ¿no? Hasta que no lo vemos cerca, ¿no? Es cuando reaccionamos. ¿De qué forma podríamos o deberíamos prepararnos para ese suceso? Pues principalmente educativamente. O sea, yo siempre he sostenido desde toda mi vida que la educación y la capacitación es la base fundamental de absolutamente todo. Si no nos va bien económicamente, si no nos va bien como sociedad, si no nos va bien empresarialmente, tiene que ver con la falta de capacitación y la falta de aprendizaje. Entonces tiene que ver mucho con la educación, y eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer ahora.
Estamos preparando a los neoemprendedores, a los empresarios ya viejos y a los empresarios que vienen, que son herederos de esas empresas, para que se preparen para lo difícil que va a venir, ¿no? Y entonces, parece mentira, pero estamos entrenando a niños de 12 a 15 años para que se preparen para cuando tengan 25, 30 años. O sea, es un proyecto a muy, muy largo plazo, para que la siguiente generación, pues no sea la última generación. Esa es la intención. Eso me remonta a dos cosas. La primera, yo escuché en alguna ocasión en Japón, la industria, sobre todo la industria del entretenimiento, como es la industria musical, hace eso. Prepara a los niños para que sean los futuros artistas o estrellas del K-pop, Sí. pero desde niños. Sí. Para que toda su trayectoria sea orgánica, sea casi natural y no se les haga raro el crecimiento, ¿no? Y cuando lleguen a cierta edad ya tengan cierta popularidad también. Y yo no había escuchado de alguien que hiciera eso aquí en México. No, de hecho no hay nadie. Creo que va a sonar muy pretencioso tal vez, pero creo que el único que lo está haciendo es Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego. Él tiene una universidad similar a la que creó Elon Musk, totalmente fuera del sistema educativo. Porque digo, ahorita a lo mejor platicamos del sistema educativo mexicano, pero es de los peores que yo he visto en el mundo. Me ha tocado trabajar con mucha gente de muchos países y el sistema mexicano es el de los peores que hay en el mundo. Pero todo tiene solución. O sea, educar a los jóvenes desde muy pequeños para que se den cuenta que lo que reciben en la escuela es el 1%, es el 2% de lo que tienen que aprender. Y bueno, necesitamos el certificado de primaria, el certificado de secundaria, necesitamos un título, pero la verdad es que en la actualidad un título, sobre todo en México, es totalmente irrelevante. O sea, uno podría estudiar en el TEC de Monterrey o en la UNAM, podría estudiar en el Politécnico o en una universidad patito que no voy a mencionar nombres. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque todos funcionan dentro del mismo sistema. De hecho, estaba comentando con una persona justo ayer, el día de ayer, y decía, dos personas que estudiaron la misma carrera en la misma universidad, y no eran compatibles las carreras, a pesar de que habían estudiado la misma carrera en la misma universidad. A esta persona le enseñaron unas cosas y a esta otras, y ninguna de las dos parecía que habían estudiado dos cosas distintas. Y justo con lo que usted está diciendo, se supone que es la misma carrera, pero son dos cosas totalmente distintas. A una persona le faltaban ciertas herramientas y a la otra. Y tenían que trabajar casi en equipo para poder sobresalir. Bueno, todavía peor. Lo hemos visto. Tenemos compañeros que estudiaron con nosotros en la misma carrera, en el mismo salón, en los mismos horarios, y uno es taxista y otro es gerente. Entonces, ¿cómo nos explicamos eso? Bueno, tiene una explicación relativamente sencilla. Y es que lo que nos dan en la escuela no es suficiente. O sea, no es suficiente. Yo soy un convencido de que así vayamos en la mejor escuela, a lo mejor nos va a dar el 5%. A lo mejor en el mejor de los casos, en el óptimo de los casos, nos va a dar el 10% de lo que necesitamos en realidad. El resto corre por nuestra cuenta. Por eso es que hay que inculcar en los jóvenes desde muy pequeñitos el autoaprendizaje, el hacerse del conocimiento. Claro. Y esa es la gran diferencia, la gran diferencia. Y otra cosa bien importante es que mucha gente a lo mejor no lo piensa o no lo pensamos, pero para desarrollarnos de manera natural, completa, integral, necesitamos por lo menos 10 años. Por lo menos. Una empresa de cero a que llegue a ser autosustentable, por lo menos le va a llevar 10 años. Todo el mundo queremos que al año, a los 2, No. Son 10 años que hay que invertirle. Entonces, si yo empiezo a los 15, muy probablemente sea un empresario exitoso a los 25. Pero si empiezo a los 30, se va a ir a los 40. Y si empiezo a los 40, y así sucesivamente. Por eso es que mucha gente nunca lo logra. Se desesperan, ¿no?, en el camino. No, y aparte hay que tomar en cuenta que ahora esas palabritas raras que tengo que aprenderme también... Ahora resulta que los hombres, nuestro prime, pues llega más o menos alrededor de los 35 años. Quiere decir que de ahí vamos a ir para abajo. Y es muy cierto. Entonces, si yo a los 35 no conseguí mi máximo,
ya no lo voy a conseguir. Va a ser muy, muy, muy complicado. Son contaditos los casos. Wow. Y con las mujeres está peor, porque su prime se supone que llega a los 25 años. Entonces tienen un periodo mucho más corto. Entonces yo estoy apostando más a las niñas que a los niños, porque los niños tienen un poco más de tiempo. Tienen 10 años, claro. Sí. Wow. Escuché, hablando de esto de la educación, a mí me gusta mucho el tema del aprendizaje. Sí. No soy buen lector, no me gusta leer, sí leo mucho, pero no es, lo leo porque creo que es necesario. Yo una vez escuché en una conferencia a una persona que decía, la única forma de salir de la pobreza es la educación. Sí. ¿Qué me podría decir al respecto? Es absolutamente cierto. Es muy controvertido el decir que la gente que es pobre porque quiere. Claro. No es pobre porque quiere, es pobre porque no puede. No puede salir de ella si no está educada, si no está capacitada. A mí me ha tocado, por ejemplo, dar conferencias en el TEC de Monterrey, por ejemplo, y me ha tocado dar conferencias en una secundaria rural, por ejemplo, ¿no? Y es exactamente lo mismo. O sea, no hay ninguna diferencia entre alguien que va a una universidad privada y quien va a una universidad rural. Referente al alumno. Al alumno. Tiene exactamente las mismas capacidades. El problema es que no le llega la misma calidad y cantidad de información. Pero, afortunadamente, con la llegada del Internet y ahora con la llegada de la inteligencia artificial, el piso se va a nivelar. Pero aquí viene el detalle. ¿Quiénes están preparados para aprovechar la tecnología? Es como todo, o sea, tiene que uno estar preparado para aprovechar la tecnología. Y lo que mencionabas de leer, yo por ejemplo, no soy no estoy a favor de que los niños lean y lean y lean. ¿Por qué? Porque en la actualidad uno puede adquirir conocimiento de muchísimas formas. Es cierto. De muchísimas formas. Bueno, en tu caso, por ejemplo, los podcasts, han estado acelerando mucho el conocimiento. Yo sigo cualquier cantidad de podcasts y sigo cualquier cantidad, por ejemplo, de canales educativos y absorbo, yo creo que el 300 o el 400% de conocimiento en la mitad del tiempo que leyendo. Es cierto. Entonces yo de chico leí hasta el cansancio, hasta que me aburrí y ya prácticamente ya no leo, pero consumo muchísima más información que antes cuando yo era un gran lector, digamos. Es cierto, eso tiene mucho que ver también con el tema de las inteligencias múltiples, me imagino. Uh-huh. Que aprendemos de diferentes maneras cada persona también, ¿no? Yo soy muy visual, por ejemplo. Uh-huh. Yo aprendí a tocar la guitarra viendo cómo tocaban la guitarra. Nunca fui a una clase como tal, sino yo emulaba lo que veía y luego le preguntaba al maestro, ¿esto cómo se llama? Esto, entonces ya me decía. Así aprendí a tocar ese instrumento, pero nunca me ha gustado el salón, por ejemplo, estar en un salón sentado. Uh-huh. Me desespero, entonces prefiero ir como que a mi ritmo, ¿no? Buscándole. En ese caso, ¿qué recomendaría, por ejemplo, en su experiencia, a las personas que son más o menos, que sabes que a mí no me gusta ir a la escuela, me aburro el salón de clases? ¿Cuál sería la recomendación? Que no lo hagan. Es decir, la escuela no es para todos. La escuela no es para todo. Yo me toca trabajar, bueno, es que tengo también una iniciativa para niños, sí, que se llama Masternautas, que está diseñada así. Y platico mucho con los papás, le digo, miren, su hijo, su adoración, su criatura, su retoño, no tiene las mismas capacidades que otro niño. Hay niños que son buenos para la escuela, hay niños que no. Así de sencillo. Hay niños que saben jugar fútbol y hay niños que no. Hay niños que tocan y hay niños que no. Y eso no significa que tengan algún tipo de problema, retraso, etcétera. No, nada. Simple y sencillamente son distintos, hay que aprenderlo. Entonces, si un niño, y esto va a sonar muy fuerte, no es capaz por sí solo de sacar por lo menos 8 u 80 de calificación solo, sin ayuda de nada, la escuela no es para él. La escuela no es para él, no tiene caso. Qué fuerte. A nosotros nos ha pasado. De repente llega, es que yo estudié medicina, pero no era lo mío. Pues sí, porque a lo mejor hasta que llegaste a la carrera te diste cuenta que no es lo tuyo. Y terminan siendo excelentes arquitectos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que motivarlos desde muy chicos en que cada quien tiene una capacidad. Y ahí a lo mejor no te va a gustar lo que diga, pero yo sé, por mi carrera docente, que el concepto de inteligencias múltiples en realidad no existe. Uh-huh. Todos sin excepción, aprendemos
de nuestro entorno, viendo, escuchando, analizando, sintiendo, etcétera. Todo lo que pasa es que tenemos ciertas preferencias. Okay. Nada más, pero si a alguien, por ejemplo, en tu caso, te hubiera quitado la vista y tú dices que eres visual, lo más probable es que hubieras desarrollado el oído y hubieras aprendido también igual a tocar guitarra. Lo que pasa es que probablemente se te facilita un poco más, pero tiene que ser multisensorial y tiene que ser multidisciplinario. La educación es multidisciplinaria. Eso de que ahora es que somos multitasking, ¿no? Tampoco existe. Multitarea, ¿no? Multitarea, ¿no? Nuestro cerebro nada más se puede concentrar en una sola cosa a la vez. Okay. Entonces, si yo tengo demasiados distractores, pues no me concentro en una sola cosa. ¿Qué va a ocurrir? Que en determinado momento sí voy a aprender, pero me va a llevar más tiempo, porque estoy muy disperso, digamos, ¿no? Y si te concentras en una sola cosa a la vez, vas a lograr ese objetivo, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. Pero a lo mejor hay gente que se le facilita más ese proceso y hay gente que no. Okay. Los dos van a llegar al mismo objetivo a diferente velocidad y por diferentes medios. Eso es lo que no nos gusta que nos digan. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que le preguntamos a un niño cuando lo conocemos? Así de manera inconsciente. ¿En qué año vas? Uh-huh. ¿Por qué? O sea, un niño puede aprender cualquier cosa si se le enseña de manera adecuada. El problema es que los grados y la primaria, secundaria, etcétera, usando las palabritas de ahora, es un constructo social que nos obliga a que tenemos que llevar un caminito. ¿Por qué? Porque la educación que vivimos pues surgió en el siglo XIX para poder mantener entretenidos a los niños cuando los papás iban a trabajar. De hecho, en realidad, las escuelas ahorita, y muchos me odian por lo mismo, que lo digo, son guarderías. Claro. Hasta las universidades son guarderías. Es para que el niño esté entretenido en lo que el papá hace otra cosa. Y no debería ser así. Debería ser realmente lugares en el que el niño va a desarrollarse. Hay escuelas que lo intentan un poquito más que otras. Pero la verdad es que se quedan muy cortas. Muy, muy, muy cortas. Hablando del sistema educativo, ya que estamos en esta línea, hablando del sistema educativo, recientemente hubo controversia por la modificación a los libros de texto. Uh-huh. Creo que fue el año pasado que salió la primera edición de los libros de texto gratuitos, uh-huh. que tampoco ahora ya no se ven las materias tal cual como español, ciencias naturales, como se veía antes. Pero ¿qué tanto avance tuvo y qué tanto se modificó el sistema? ¿Sí hubo un avance desde su perspectiva o realmente qué fue lo que sucedió? No, inclusive siento que hubo un retroceso. Ah, sí. Fuerte retroceso. ¿Por qué? Porque los libros de texto gratuitos desde siempre, y mucha gente no me va a dejar mentir, en realidad son un proyecto político del grupo político que está en el poder. Si uno lee, se va a encontrar que de repente el gran héroe es fulanito de tal. 10 años después es otro, y 10 años después es otro. De hecho, en este sexenio hay un héroe, Felipe Ángeles, nadie sabe quién es, y así se llama el aeropuerto. ¿Por qué? Porque es el héroe del grupo que está por ahí. Entonces, todo se construye alrededor de eso, al crear una mitología y crear una estructura que favorezca al grupo en el poder. Entonces, pues de esa manera se construyeron. Pero ha sido siempre, no es de ahorita. Lo que pasa es que antes pues no nos preguntábamos, ¿no? Entonces, en realidad, los libros de texto poco ayudan. Es más, inclusive yo he revisado los libros que manejan las escuelas privadas y poco ayudan a los niños. También, o sea, es lo mismo, es exactamente lo que aprendemos en la escuela no llega al 5% de lo que necesitamos. O sea, los niños deberían de aprender muchísimo más. Hay un caso muy particular. Justo 2 semanas antes de que declararan la pandemia en México, tuve un pequeño accidente en mi casa, me caigo de las escaleras y me fractura la tibia y el peroné de la pierna derecha. Así, pero un golpe durísimo. Igual. Bueno, a ti se te astilló, a mí no. A mí fue una fractura limpia. Pero por el lugar donde me ocurrió, que fue muy pegado al tobillo, me tuvieron que meter 15 tornillos. 7 de un lado y 8 del otro. Entonces mi familia se fue a apoyarme. Yo no vivía acá, vivía yo en Oaxaca. Mi sobrino estaba en la primaria y le digo, no, pues es que ¿cómo lo metemos acá a una primaria, etcétera? Mi sobrino no necesita ir a la escuela. Ahorita platicaremos por qué. Sí, me interesa. ¿Qué hacemos, no? Por el documento, ¿no? Entonces, no, pues, ¿sabes qué? En el Inter yo te doy clases. A ver, saca tu material, ¿no?
Él estaba en quinto año. Acabarnos todos los libros de pe a pa, haciendo todos los ejercicios, así página por página, usando la técnica que yo uso para dar clases, nos llevó exactamente 2 meses y medio a acabar el quinto año. Y nada más le daba clase yo 3 horas, lunes, miércoles y viernes. Y a mí me pregunté, bueno, ¿y los niños en la primaria qué hacen el resto del tiempo? Y ya platicando con él, dice, no, pues, perder el tiempo. El 80% prácticamente no hacen nada. El 20% les dan clases y de ese por ciento nada más el 10% aprenden algo. Si lo hicieran así pegadito, un niño sin problema, bien llevado y todo, podría acabar su primaria en 2 años. O sea, nosotros, ¿cuánto estudiamos? Son 6 años de primaria. 6 años de primaria, 3 de secundaria, ahí van 9, 3 de prepa, ahí van 11, más 4 o 5 de la carrera, son 16 años. En realidad nosotros, con 8 años bien trabajaditos, 10 años bien trabajaditos, sin problema acabamos todo. El problema es que perdemos mucho el tiempo. Sí. Y quien no me crea, ¿se acuerdan de la prepa? Ahí nada más, o sea, el 90% del tiempo no hacíamos nada. Sí, es correcto. No hacíamos nada, nada es nada, nada más nos mantenían entretenidos ahí. ¿Cómo se podría solucionar? ¿Depende del maestro? ¿Depende del alumno? ¿Depende del sistema? ¿De qué dependería mejorar esta parte? El papá. El papá es fundamental. Y si me voy un poquito más hacia un lado, de la mamá. Porque el papá varón, heteropatriarcal, digamos ahora, ¿no? A ver si no nos fundan. Sí, ¿no? Cada concepto tan raro que luego generan. El papá tiende mucho a dejar que el hijo haga. La mamá es mucho más sobreprotectora. Y normalmente, y sonaba raro, pero los calendarios escolares, los temas que se ven, el contenido de los temas, en un 80-90% las dictan las mamás. O sea, las mamás son las que presionan al maestro para ver qué puede dar y qué no puede dar en la escuela. Sobre todo en las escuelas privadas. Ese problema es mucho más grave en las escuelas privadas. Yo conozco escuelas privadas aquí, en que las mamás en su consejo dictan qué se va a dar, qué se va a hacer, cuándo se va a celebrar, cómo se va a celebrar, y el maestro no puede meter en las manos, porque si mete las manos lo corre. Claro. Un poquito más difícil en las escuelas públicas, pero hacen prácticamente lo mismo. Entonces el gran problema está en los papás y en las mamás de manera particular. Si la mamá está dispuesta a que el hijo aprenda, evolucione, que no le dé tanta importancia a cosas que pierde el tiempo, sin problema se solucionaría el problema. Okay. El problema está en que la gran mayoría de las mamás, la gran mayoría de las mamás, no tienen o fueron educadas con el sistema anterior. Entonces repiten patrón. Bueno, en Oaxaca, en el INEGI, lo pueden checar en la página del INEGI, el grado de escolaridad promedio en el estado de Oaxaca son 6.5 años. Promedio. O sea, que sería como la primaria. Secundaria trunca. De 6.5 a 7.5 años. El grado promedio del 90% de la población. Quiere decir que en Oaxaca solamente el 10% de la población tuvimos algún tipo de escolaridad arriba de la secundaria. El 10%. Entonces, cambiar eso es bien difícil. Entonces, metiéndonos un poquito en problemas, por eso esa es la razón de que Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas son muy de este gobierno. Sí, claro, sí. Y les ha dado, y les da, pues porque... Sí, es lo que quieren, ¿no? Es lo que quieren. Uh-huh. Claro. Sí, nosotros no tenemos problema, ¿no? Con mencionar o con hablar, la verdad. El fin de Rush Podcast es precisamente tratar de llevar información verídica, oportuna, sin colores, sin partidos, sin nada, ¿no? Lo que es derecho no tiene vuelta, diría por ahí. Desafortunadamente, y ahora entendiendo esto que usted me dice sobre la educación, por eso es que nos tienen en muy mal concepto a los oaxaqueños. A mí me gusta mucho mi estado oaxaqueño, me siento orgulloso de la cultura. Lo que no comparto es este tema, porque a mí me gustaría ser de ese porcentaje que sobrepasó la primaria, la secundaria trunca, ¿no? Nos gusta el aprendizaje continuo, ser autodidacta,
Pero la verdad que es triste. Sí, y por ejemplo mucha gente me dice, ¿y Oaxaca cuándo va a salir a la pobreza? Nunca. Nunca va a salir a la pobreza porque hay intereses económicos, políticos de que nunca salga de la pobreza. Y aparte, si le agregamos eso, nosotros tenemos una enorme, gigantesca riqueza cultural, lo cual en términos reales significa que no tenemos una riqueza intelectual. Parece mentira, pero una cosa es directamente proporcional con la otra. ¿Cuál es la gran fiesta de los oaxaqueños? Sí, la Guelaguetza. ¿Por qué no es un evento educativo? Claro. Por la misma razón, bueno, en Oaxaca le decimos que hay pueblos o hay municipios de abusos y costumbres, porque realmente es un abuso. A mí se me ocurrió, yo invento y a mano alzada y se toman muchas decisiones que no tienen nada que ver con el mundo en el que vivimos actualmente, ¿no? Entonces sí hay un atraso muy grande. A mí, por ejemplo, me costó muchísimo trabajo trabajar para una empresa transnacional, por ejemplo. Primero porque el primer problema que tenía yo es que era mexicano. Ya ese es un problema. El segundo problema que tenía yo era que era oaxaqueño. Segundo problema. Y el tercer problema es que ya era tustepecano. Entonces fue un completo problema porque, como todos sabemos, en Oaxaca capital no nos quieren a los tustepecanos porque dicen que somos jarochos. Y sí somos jarochos. O sea, nosotros vivimos en una zona cultural que empieza en Usila y termina en Coatzacoalcos, en Alvarado, por ejemplo. Esa zona de Sotaventina, la zona de la cuenca del Papaloapan, que no conoce de estados. En realidad nosotros somos los originales jarochos, que llega hasta Veracruz, ¿no? Y eso no lo entienden en Oaxaca, ¿no? Entonces no nos quieren, ¿no? Y luego en México no quieren a los oaxaqueños. Y luego en el extranjero no quieren a los mexicanos. Entonces imagínate la carga cultural de entrada nada más por haber nacido aquí. Entonces salir adelante es muy complicado. Y en ese caso, ¿cómo hizo? ¿Cuál fue su herramienta? ¿Qué decisiones tomó? ¿Qué le ayudó? ¿O cómo logró cambiar eso si es que se pudo hacer? Pues dos cosas muy sencillas. Una es el hambre, porque había necesidad. Y la otra es fuerza bruta. Fuerza bruta, o sea, era el ser el mejor en mi área, costara lo que costara. Ahí sí tengo que decir que tengo yo cierta ventaja sobre el resto de la población. Yo nací con una condición que en ese entonces se diagnosticó como Asperger. Y ahora ya se le denomina el síndrome del espectro autista, que a mí me da mucha risa porque solamente significa que no saben cómo clasificarnos. Nos dijeron, vamos a abrirlos a todos y todos son iguales. No, o sea, tenemos capacidades bien distintas. Entonces imagínense un niño raro, en un estado raro, en una ciudad rara, sin diagnóstico. Afortunadamente mi mamá era maestra. Entonces ella no solamente me educó, me entrenó para que esta condición no se me notara mucho. Bueno, y volvemos a lo mismo. ¿Y cómo sé que no se me nota? ¿Quién decide que es normal y no? Bueno, es que me mimetizo muy bien, digamos. Me llevó décadas aprender a hacerlo. Pero los que entienden un poquito de esto sabrán que las personas con autismo tendemos a desarrollar mucho TDA, que es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y tenemos algo que se llama hiperfocalización. Es visión de túnel. Si yo me concentro en algo, así, sin mentirlo, así como en las películas, empiezo a oscurecer hasta que nada más veo esto. Y me concentro única y exclusivamente en eso. Entonces yo me puedo desconectar del mundo sin problema. De hecho, yo para estar conectado al mundo tengo que hacer un esfuerzo. Es algo que yo me tengo que esforzar para hacer. Si lo suelto, regreso. Entonces por eso es que en las personas con TDA y con Asperger o con el síndrome de autismo hay un índice de suicidios muy grande, porque cuando se dejan, se encierran sobre sí mismos y empiezan a tener problemas muy fuertes, ¿no? Inclusive hay problemas de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo. Yo tengo todos esos. Nada más que, como decía Salvador Dalí, o sea, la diferencia entre un loco y un genio es que el genio pone a trabajar a su locura. Esa es la única diferencia. Son igualitos. Entonces, durante muchos años, mi mamá, afortunadamente, fue buena parte de eso, puso a trabajar esas cosas raras que tenían y me enseñó a ser autodidacta. Entonces, yo puedo usar la fuerza bruta para cualquier cosa. O sea, yo no entiendo esto, no me preocupa. O sea, de alguna manera yo le voy a encontrar la solución y voy a resolverlo. Así, a fuerza de
Lo que le decimos machacar y machacar y machacar y machacar, y a mí no me afecta en nada. Que a lo mejor a una gente le provoca ansiedad, le daría, no sé, desesperación, no veo el futuro. A mí no me importa. O sea, dedicarle 20, 30 años a algo no me importa. Por eso la gente también que tiene mi condición se dedica mucho a la investigación. Porque sí. Pueden desperdiciar toda su vida en algo y no les importa. Afortunadamente, durante mi carrera he trabajado con mucha gente. Me ha tocado trabajar con grandes volúmenes de gente. Y eso ha hecho que vaya yo moldeando y moldeando y moldeando y moldeando. Pero sí les he dicho, si quieren lograr algo, aplíquense. Todos tenemos todas las habilidades y todas las capacidades para hacerlo. Yo no soy partidario de que si lo quiero, lo puedo ganar. Si así fuera, todos podríamos... No, requiere una enorme cantidad de trabajo. Enorme cantidad, que es lo que no estamos dispuestos a veces a invertir. Claro. Pero si se empeñan y si se empeñan, y para acabar la de la torre, yo les digo, bueno, es que si tú te empeñas, te va a llevar 5 o 6 años. Y ¿cómo? ¿Tanto tiempo? No, 5 o 6 años no es nada. 5 o 6 años apenas, y está uno rasgando la superficie de muchas cosas. Pero no le queremos invertir tiempo. Eso sí, perdemos 6 años en la primaria, 3 años en la secundaria, 3 años en la prepa, y no nos importan. Y los perdimos, ya jamás van a regresar. Correcto, ni ese tiempo, ni, por ejemplo, lo que dicen que los niños, cuando más aprenden es en edades tempranas, ¿no? Sí. Y todo lo que no aprendimos ahí, ya no lo aprendimos nunca, ¿no? Nunca. De hecho, está comprobadísimo que los niños, su mayor periodo de aprendizaje, que obviamente es desde que nacen, pero su mayor periodo de aprendizaje lo tienen entre los 3 y los 9 años. Lo que no aprendieron entre los 3 y los 9 va a ser dificilísimo que lo aprendan. Entonces, estamos al revés como sociedad. Yo siempre quiero que mi hijo vaya a la mejor universidad que yo pueda pagar. Y yo les digo, no tiene caso. Inviértanle a la mejor kinder que puedan pagar. A la mejor primaria que puedan pagar. Y aparte, inviértanle todo lo que puedan en lo que el niño va desarrollando. Y en la secundaria ya suéltenlo. Ya no tiene caso. O sea, él solito va a ir a la mejor secundaria que pueda becarlo, a la mejor prepa y a la mejor carrera. Solito. Pero queremos hacerlo al revés. Por eso el índice de fracaso de profesionistas es tan grande. Porque el mal ya está hecho. Wow. Sí, lo pensamos exactamente al revés en México. Por eso es que a los niños en países como Tailandia, Japón, China, se les prepara desde niños. Porque ya saben que a los 15 años ya están por su cuenta. ¿Qué hace diferente Singapur, por ejemplo? ¿Qué hace diferente ese tipo de países donde existe la mejor educación? ¿Qué hace diferente a nosotros? Lo que acabo de mencionar, apuestan por los niños, apuestan por la niñez. Por ejemplo, yo tuve el primer contacto porque en la primer maestría que yo estudié, la mitad de mis maestros eran finlandeses. Cosa rara, nunca supe por qué la mitad eran finlandeses. Todos hablaban perfecto español, perfecto inglés, etcétera. Y yo siempre les pregunté, bueno, ¿y ustedes que son superdotados, gente rara? Y me explicaron cómo funciona el sistema finlandés. El sistema finlandés, aparte de que hay un concilio, es decir, un equivalente a la SEP, entre comillas, pero mucha diferencia, ellos aceptan mucho colaboración privada. Entonces no es completamente del gobierno, digamos de alguna manera. Ellos no existen ni el kinder ni parte de la primaria. Ellos ingresan a la escuela a los 7 años. Toda la primera parte es, pues está en tu casa, eres un niño, juega, diviértete, aprende labores del hogar, etcétera. Y lo primero que hacen esas etapas, no les dan ciencias duras, o sea, nuestro equivalente español, ciencia natural, no, les dan oficios. Aprende a ser carpintero, aprende a ser mecánico, aprende a cocinar, aprende a planchar, aprende un chorro de cosas, que son desarrollos psicomotores principalmente. Y poco a poquito los van metiendo a las ciencias duras. Y curiosamente, por cada 20 niños, en un salón de 20 niños, que es el máximo, hay 5 maestros. Aquí es impensable. No, aquí hay un maestro por 40. Por 40 chamacos, o sea, es imposible. No, allá es una atención casi personalizada. ¿Para qué? Para que el niño desarrolle toda la capacidad que pueda. Y ya después ahí nada más van como dándole mantenimiento. Y aquí es al revés.
Digo, sin ofender ni mucho menos, y mis respetos para las educadoras, pero son las personas menos capacitadas para estar frente a un grupo. Porque, por ejemplo, un niño chiquito te preguntara a ti, oye, ¿por qué el pasto es verde? Porque hay un arco iris muy bonito y se pintó de ese color. No, tiene una explicación física, claro, química y biológica. Es correcto. ¿Por qué el cielo es azul? O sea, ¿cómo le explicas que la luz se refracta, se difracta? Hay diferentes longitudes de ondas, lo que ocurre cuando choca con la atmósfera, hay una absorción. O sea, una educadora no se los puede explicar y en ese momento los niños empiezan a hacer preguntas fundamentales. Es correcto. Ya cuando el niño llega a secundaria, pues crece creyendo cosas muy, muy extrañas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, a mí me da, no sé, hasta escalofríos cuando veo a los niños todavía que van en la primaria con su maqueta del sistema solar, hecho en plastilina, que yo hice hace 50 años. La mismita, igualita, hasta la pude haber hecho yo. Y todavía los niños siguen pensando que los sistemas solares son circulares y que los planetas son pequeñas bolitas. Tiene nada que ver con la realidad. Uno puede ver una animación en YouTube, por ejemplo, exactamente cómo funciona el sistema solar. Y son espirales que se mueven a través del espacio-tiempo, que se mueven a cierta velocidad y las distancias son gigantescas. O sea, nada que ver. ¿Cuándo lo vienen a aprender? Si lo aprenden, tal vez cuando ya son adultos. Sí. Yo le he preguntado a muchos adultos y no saben. En Finlandia, los maestros de primaria, el equivalente, tienen por lo menos maestría y doctorado. O sea, es completamente al revés. Sí. Y los maestros que dan clases ya en niveles superiores normalmente tienen estudios similares. Mi mamá, por ejemplo, que era una extraordinaria maestra, decía, lo que pasa es que a nosotros, en la escuela normal, nos preparan un pasito adelante del alumno. Sí. Un pasito adelante, sabemos un poquito más que el alumno, cuando en realidad no debería ser así. O sea, debería tener toda esa gente concentrada en esa preparación. Lo que pasa es de que pues alguien que tiene maestría o doctorado pues no va a querer cobrar lo que cobra un maestro de primaria. Claro, a buenos aquí, ¿no? En México en general. O sea, claro. Ese es el gran problema. O sea, el sistema no está mal. Los maestros no son el problema, las escuelas no son el problema. El problema está en que todo lo que nos enseñaron en la historia está al revés. Está exactamente al revés. Justo eso platicábamos hace unas semanas. En familia nos gusta hacer como que estas charlas familiares después de comer, estamos todos y platicábamos sobre la historia de nuestro país. Porque pues estábamos en vísperas de la independencia de México. Sí. Y hablábamos acerca de la historia de la independencia. Y nosotros tenemos una niña en casa a que la motivamos siempre. O sea, lo que ves en la escuela, pues trata de sacar las mejores calificaciones. Pero en la medida de lo posible hay que ir a la historia, a historiadores, a libros de historia, fuera de lo que te enseña la escuela, fuera de los libros de texto, porque hay historia que nos han contado que no es la verdadera historia. ¿Sí? Entonces, con base en eso, por ejemplo, ¿qué mito de nuestra historia considera que no es como nos las han contado? Todos. Benito Juárez, Miguel. Todos. Si uno le rasca tantito... Todo, uno agarra un libro de texto de historia y de pe a pa es un mito. Sí. Todos. Yo creo que el mito más grande es el de los niños héroes. Los niños héroes nunca existieron. De entrada ni eran niños ni fueron héroes. Luego todo parece indicar que ni siquiera vivieron en la misma época. Ah, caray. Fueron invenciones históricas, ¿no? Sí. Bueno, yo creo también otro de los más grandes es que si uno dice, tú vives en México, debes conocer a los mexicas, a los olmecas, a los toltecas, los mayas, ¿no? Como si fuera una sola cosa. Pues resulta que entre los olmecas y los mayas hubo 2000 años de diferencia. O sea, los mayas y los olmecas jamás se conocieron. Los mexicas, cuando llegan a Tula, a los toltecas, los toltecas tenían como 500, 600 años de haber desaparecido. Cuando ellos llegan a Teotihuacán, los mexicas le dicen Teotihuacán, el lugar de los dioses, porque no sabían quién los construyó. Esa pirámide tenía más de 1000 años abandonada. Entonces nosotros en la escuela pensamos que los mexicas comerciaban con los olmecas. No, son pueblos totalmente distintos. La otra, pensamos que los mexicas es México o México, ¿no?
Y no, era un pequeño espacio muy, muy centralizado que no llegaba más allá de Chiapas y no llegaba más allá de Querétaro. Era un reino en ese entonces gigantesco, pero ahora a nivel de país, pues era un lugar pequeñito. Sí. Llegan los conquistadores, que no conquistaron nada, los españoles que no eran españoles, porque en ese entonces España no existía. España se fundó hasta casi 100 años después de la conquista. Había el reino de Castilla, de Aragón, etcétera. Entonces nunca hubo un España conquistando México y estamos convencidos que los españoles nos conquistaron. No tiene nada que ver, o sea, de ese nivel es la educación que recibimos. Entonces imagínense, ¿no? La única materia que más o menos se salva es matemáticas, porque es tan precisa que pues si 1 más 1 tiene que dar 2, ¿no? O sea, no hay forma de falsearlo, pero nos las enseñan tan mal que los niños terminan odiando, por ejemplo, las matemáticas. Todo el mundo odia el libro de Baldor cuando es uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida. Sí, pero es por lo mismo, porque lo ves tan complicado y se te hace tan tedioso por la forma en que está estructurado el sistema, ¿no? Por la forma en que nos enseñan. Porque si uno dijera, a ver, aquí está el libro, hazle como pueda, sigue las instrucciones con el libro y los niños aprenden más rápido, de manera más eficiente y terminan el libro solitos que con ayuda de un profesor. Porque el libro es muy bueno, es muy, muy, muy bueno y te va llevando así de la mano. Bueno, no sé si se recuerdan, pero hasta el final del libro vienen las respuestas de todos los... ¿Qué más quieren? O sea, ¿no? Si viene la respuesta, pues es que mi proceso... Y no coincide, mi proceso está mal. Claro. ¿Qué hace el niño? Pues se regresa. Y otra vez. Ahora imagínense eso dentro de un chatbot con inteligencia artificial. Wow. Aquí hablando de la inteligencia artificial, me gusta o me llamó la atención el comentario que hizo hasta hace poco. Con la llegada y el uso de la inteligencia artificial, la educación se va a nivelar o el piso se va a nivelar. El piso se va a nivelar. Piso, ¿no? Pero depende de quién la va a saber aprovechar y quién no. En este caso, ¿a quién considera usted que va a beneficiar más la inteligencia artificial hablando en tema educativo? A los niños. O sea, si hay alguien, un joven ahorita, y me voy a decir que una disculpa, que tiene entre más de 18 años, esa generación ya se perdió la inteligencia artificial. Ya se la perdió. Ya no es de su generación la inteligencia artificial. Ellos van a tener que sobrellevarlo, sobrevivir, y probablemente sea una generación que tenga mucho más problema que los millennials, que ya tenían problemas. Los realmente beneficiarios van a ser los niños que acaban de nacer ahorita o los que tienen entre 5 a 10 años, que van a realmente absorber y van a recibir el mayor beneficio. Y curiosamente, el mayor beneficio también lo van a tener los creativos, porque el creativo es creativo, pero normalmente no es técnico. O sea, se le complican los fierros de alguna manera, ¿no? El diseñador es muy buen diseñador a veces a mano, pero ya usar el Corel Draw, el Adobe Illustrator, etcétera, etcétera, se le complica y ahora ya no lo va a necesitar. Yo, por ejemplo, no tengo ningún tipo de formación y todas las diapositivas, todos los videos, todos los audios, todos los carteles, todo lo que ven en la página del CENI los diseño yo. ¿Por qué? Porque me aburrí de estar esperando al diseñador, ¿no? Sí. Entonces, mañana, pasado. Sí, pasado. Y es que no me gustó así, ¿no? Entonces tuve que aprender a diseñar en fuerza bruta, así. Claro. Todo lo hago con fuerza bruta. Ahora con la llegada de la inteligencia artificial ya no diseño, ya nada más genero prompts. Entonces le doy instrucciones de qué es lo que quiero. Claro. Perdón. Entonces esos van a ser los mayores beneficiados. Eso de que tal profesión va a desaparecer y tal profesión va a recibir, no es cierto. O sea, va a ser una generación completa. Sí les va a ayudar, sí les va a servir, sí les va a sacar mucho trabajo, pero quien realmente la va a aprovechar van a ser los niños. ¿Por qué? Yo les he dicho a muchos compañeros docentes, miren, por favor tomen en cuenta que nuestra profesión, el de ser docentes, estar frente a un grupo dando clases, poniendo nuestros conocimientos, ya desapareció. Nada más que no nos hemos dado cuenta. Ya estamos muertos, pero nadie nos ha avisado, ¿no? ¿Por qué? Porque un niño ahorita con ChatGPT, y yo lo he comprobado, no necesita un maestro. No lo necesita. Y conforme va avanzando, menos lo va a necesitar. ¿Qué es lo que necesita? Alguien con experiencia que le diga, ¿sabes qué? Mejor investiga esto, mejor haz esto, mejor trabaja esto, dirige tus esfuerzos a esto, que es lo que tenemos décadas discutiendo como docentes. El docente debe ser un facilitador.
El docente debe ser un guía. El docente debe ser la persona de experiencia que está frente al grupo, pero no el que transmita los conocimientos. Por no sé, el nuevo iPad, que no me gustan los iPad, trae la función de que uno en la tablet con inteligencia artificial, uno le hace una ecuación matemática, la que sea, desde muy básica hasta muy compleja, diferenciales, ecuaciones diferenciales, integrales, etcétera, y con la caligrafía de uno le da la respuesta. Entonces, lo único que tiene que hacerle, bueno, ahora lo que necesito con un prompt, enséñame cómo hacer un cálculo con álgebra, o cómo determina tal cosa, y nos vas dando ejercicios y ejercicios. Ahora, ¿cómo lo aplico? Que es lo clásico. ¿Y yo para qué aprendo esto? ¿De qué me va a servir en la vida? Bueno, todo lo que aprendas te va a servir en la vida. Todo, lo que sea, no importa. Lo que sea nos va a servir en la vida. Pero, como chamacos rebeldes, pues no lo queremos ver, ¿no? Claro. Ahora sí ya se va a poder hacer. Yo hace poco tuve una experiencia muy peculiar. Me invitaron a dar un curso para niños en el Cebetis, un curso de verano. Y me pusieron niños de entre 6 a 12 años. La diferencia es mucha. O sea, un niño de 6 piensa muy diferente a uno de 2. Pero bueno, entonces yo dije, no, pues lo primero que podemos hacer, vamos a darle el contacto con la inteligencia artificial. Vamos a ver qué tan receptivos son. Tuvieron ni un solo problema. Wow. Y lo primero que me dijeron los niños, ¿y entonces con esto puedo hacer las tareas? Pero así en instantáneo. Claro. Le digo, a ver, ¿tú crees que se puede hacer? Entonces ya le pasé yo al ChatGPT, dale una instrucción. Bueno, los niños se pasaron media hora dándole instrucciones. Hasta las 30 minutos se olvidaron del maestro. Claro. Niños que nunca jamás habían tenido contacto con una inteligencia artificial, porque eran de colonias así aledañas, que no sabían cómo funcionaba, lo aprendieron a usar en 30 minutos y descartaron al maestro. Entonces, ¿qué va a pasar en un aula? Sí. El maestro más va a estar por si acaso. No sé, ¿no? Pues es que eso es lo que hacen en Finlandia. El maestro está dirigiendo. Le dice, a ver al niño, ¿qué quieren hacer hoy? Y dicen, no, pues no sé. Yo les sugiero que pueden hacer esto. Ah, pues vamos a hacer esto. Okay. Pero el niño es autodidacta. Se también en la creatividad, ¿no? La iniciativa. Todo sí, eso todo eso. Claro. O sea, todos tenemos las mismas capacidades. Lo que pasa es que alguien lo tiene un poquito más desarrollado que otros. Por eso hay gente que estudia diseño y hay gente que estudia ingeniería. Hay gente que estudia leyes y hay gente que estudia medicina, por ejemplo. Y hay médicos que están frustrados todo el tiempo porque no era la carrera que querían, ¿no? A lo mejor era un artista frustrado y en realidad su pasión es otra cosa, ¿no? Como el médico Olivares, entrevistamos a un médico y yo le hice esa pregunta. Si no fuese médico, ¿qué sería? Me gustaría ser baterista, ¿no? Músico. No, saludos para el doctor Olivares. Hablando de la inteligencia artificial, ¿qué tanto se puede hacer con la inteligencia artificial? En este momento yo calculo que como el 10-15% de cualquier actividad. O sea, es una herramienta y es una tecnología que está en desarrollo. ¿Todavía? Sí. O sea, mucha gente le dicen inteligencia artificial y piensa en Terminator, ¿no? Uh-huh. Piensa en cyborgs. No, estamos a décadas de llegar a eso. Y probablemente nunca lleguemos. Pero sí es una herramienta muy, muy, muy poderosa que está creciendo a pasos agigantados. Entonces, ahorita en un trabajo va a resolver como el 10 o el 15%. ¿Qué 10 y 15%? Pues el más tedioso. El que es repetitivo, ¿no? O el que requiere demasiada creatividad, ¿no? Mucha gente se sorprende. No, es que ahora yo con inteligencia artificial puedo hacer un video y puedo hacer una imagen. Ajá, porque hace lo más tedioso, que es que hacerlo. O sea, lo principal, lo que realmente nos distingue es darle la idea, generar la parte creativa, generar la parte única. Eso es realmente el trabajo fuerte de nosotros. Y dejarle los fierros a la inteligencia. Entonces uno se sorprende. Es que ¿cómo lo hace? Pues porque está diseñada para eso. Hay lenguajes de programación que tiene años. Muchos les he dicho, lo que pasa es de que ahorita vivimos la tormenta perfecta. Y esa tormenta perfecta, curiosamente, se dio gracias a la pandemia. Gracias a la pandemia es que vino el boom de los sistemas para comunicación, tipo Zoom, tipo Meet, tipo etcétera, ¿no? Eso hizo que el dinero fluyera muchísimo a estas tecnologías. Y ese mismo dinero terminó cayendo en el desarrollo y terminó cayendo en los sistemas de procesamiento. Una inteligencia artificial es impensable en una laptop todavía.
sea, la capacidad de procesamiento es 10,000 millones de veces menor. Entonces necesitamos que le llamamos clusters. Estamos hablando de miles. Bueno, ahorita Elon Musk acaba de anunciar uno de 250,000 clusters de tarjetas NVIDIA, que es una barbaridad gigantesca. Sí. Para que la inteligencia pueda hacer lo que sabemos que hace ahora. Si quiero duplicarlo, pues voy a tener que duplicar la capacidad de procesamiento. Entonces, ¿saben la cantidad de energía, recursos, dinero, calor que generan esos equipos? Bueno, tan es así que ya se está experimentando que todos esos equipos estén en las profundidades marinas, a 10, 15 metros de profundidad, para que se enfríen de manera natural. Claro. Si no, imagínense el consumo de energía para enfriarlos. Entonces, todavía estamos muy lejos. Entonces, la gente es como que se está preocupando desde tiempo. No, entonces yo creo que vamos a morir y Terminator nunca va a surgir. Pero eso por el mito, ¿no? Que existe sobre que los teléfonos nos escuchan, sobre que está ahí el micrófono. Y hasta cierto punto yo creo que es algo cierto. Porque, digo, a todos nos ha pasado que estamos hablando de algo y de pronto abrimos el teléfono y ya está ahí el algoritmo, ¿no? Que a lo mejor usted nos puede decir algo al respecto. Gran parte es un mito, es una leyenda urbana que los teléfonos nos escuchan. Los teléfonos no necesitan escucharnos para saber qué pensamos. Es también así como, ¿cómo? Lo que pasa es que los algoritmos ya son tan sofisticados que por el solo hecho, bueno, los algoritmos pueden predecir gracias a este dedo. Y a este dedo, depende de cuál uso. Porque normalmente el teléfono lo usamos así. Sí. Entonces, ese scroll, esos milisegundos que subimos y de repente nos paramos 2 milisegundos, 3 milisegundos, un segundo en algo, en ese momento se está almacenando qué estoy haciendo. Claro. Entonces, ahí vienen los algoritmos a predecir cuál es mi interés. Entonces, uno dice, no, pues es que yo estaba hablando de tal cosa, pero justo cuando estaba hablando de tal cosa, me detuve a ver un coche rojo de tal marca. Y al milisegundo le di para adelante. ¿Qué ocurre? Que el algoritmo ya sabe que mi atención se fijó en eso. Por lo tanto, el siguiente comercial es que me estaba escuchando. No necesita escucharlo. Bueno, Amazon, tienda gigantesca, tiene un algoritmo que puede predecir con mucha precisión cuántos meses de embarazo tiene una mujer, en qué estado está y aproximadamente cuándo va a nacer el niño. Nada más por sus patrones de compra. De ese tamaño es. Entonces, ¿para qué quiere escucharla? Sería una pérdida de tiempo. Claro. Sería una pérdida de tiempo. Es mucho más rápido analizar sus patrones de compra. Claro. Eso yo lo sé pues, porque estudié programación y todo el rollo. Y digo, bueno, ¿yo para qué quiero escuchar a la gente? O sea, a nivel de programación sería... O sea, no hay nada más complicado que entender el lenguaje humano. Sí. Y más nosotros que de repente hablamos, pues, ¿cómo? ¿No? O claro. en Yucatán, ¿no? Claro. No, es complicadísimo, complejísimo. No, pues es mejor analizar los datos. Sí, el comportamiento, ¿no? El comportamiento. Claro, te arroja más datos y creo que hasta más certeros. Más precisos. Más precisos. Y sobre todo en programación necesitamos información medible. O sea, yo no puedo decir, ¿qué estará pensando la persona? No. A ver, ¿cuántos milisegundos? ¿En qué lugar? ¿Arriba? ¿Qué porcentaje? Más, menos. Cualquier cosa que sea medible. Y el texto hablado es prácticamente... De hecho, las inteligencias apenas están trabajando en eso. La mejor inteligencia artificial no siempre nos entiende al 100%. Es correcto. No siempre nos entiende al 100%. O sea, y mientras no llega al 100, quiere decir que todavía no se puede. A pesar de la cantidad de procesamiento que tiene, es brutal, o sea, es impresionante. Algún día busquen en YouTube los clústeres de inteligencia artificial y son salas como esta repletas de la más alta tecnología para una inteligencia artificial. O sea, por eso todos están anclados casi en la misma, ¿no? De hecho, con la llegada de Meta AI a Facebook, a todo lo que tiene que ver con Meta, a WhatsApp, por ejemplo, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Estaba haciendo tarea con mi sobrina y me dice que iba a traducir hablando de la educación, unos textos del español de 1600, otros del 1800 y otros del 1900, algo así, al lenguaje actual, ¿no? Al español de ahora. Entonces lo hizo a través de la inteligencia artificial. Le puso ahí, tradúceme foto al español actual. Y pum, solito. Con la inteligencia. ¿Qué tanto beneficio considera usted que hay
con la llegada de esa inteligencia artificial a nuestros teléfonos, al WhatsApp? Pues el principal es que nos está obligando a pensar otra vez. Porque todo el mundo dice, es que puede hacer esto, y esto, y esto, y esto. Pero si uno se va para atrás, el origen es el prompt. Sí, el prompt. Y el prompt es la forma en cómo le damos instrucciones. Y si cualquier persona le dice, descríbeme este cuarto, va a decir, no, pues es blanco, un ventilador, y le cuesta mucho trabajo precisar sus pensamientos. Entonces, yo cuando el extinto Twitter, ahora X, apareció, a mí me pareció una genialidad, porque nada más teníamos 80 caracteres para decir lo que quisiéramos. Sí. Eso nos obligó a que teníamos que concentrar nuestro pensamiento. Digo, en ese caso yo tenía una ventaja obvia, ¿no? Yo de por sí lo hago. Pero ahora es lo mismo. O sea, tengo que ser muy preciso en las instrucciones, tengo que pensar más, tengo que desarrollar más, tengo que tener una cultura general más grande. Claro. Entonces, mucha gente mayor que me toca ahí en el CENIT, por ejemplo, de 50, 60, 70 años, yo les decía, nosotros, esa generación, tenemos una enorme ventaja sobre las nuevas generaciones. Decía, ¿por qué? Ellos tienen la tecnología, sí, pero nosotros tenemos la educación. Nosotros de alguna manera nos educaron ligeramente distinto a pensar mucho lo que teníamos que decir porque no teníamos tecnología. Entonces ahora esa tecnología, para tu sobrina, si no sabe exactamente qué pedirle, cómo pedírselo, qué referencias tiene, si no tiene de dónde bagaje adicional, no se lo podría decir. Claro. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que nos está obligando a volver a pensar, a volver a educarnos. Entonces parece mentira, pero en el método socrático, el mito esto de educación abajo de un árbol, pues va a poder regresar sin problema, nada más que en lugar de tener un maestro a un lado, pues podemos tener un celular. Y no sé, es que también existe otro mito, perdón, se considera eres que eres un tramposo porque estás usando inteligencia artificial. Es que eres como que se le ve mal, ¿no? Como que todo tiene que ser a la antigüita, así, aquí, rómpete la cabeza pensando. Sí, eso lo he visto y inclusive sé exactamente cuál es el origen. El origen de ese mito surgió en las universidades, porque los primeros que se dieron cuenta que iban a ser reemplazados, pues fueron los profesores de educación superior. Y ese mito lo empezaron a bajar. Es más, yo he visto cursos de capacitación en que les están enseñando ese mito a los profesores de secundaria, de primaria, para que no dejen entrar la inteligencia. ¿Por qué? Porque si la dejan entrar, pues se quedan sin trabajo, ¿no? En lugar de adaptarse. Entonces yo lo he visto, por ejemplo, en cátedras de maestría, en muchas universidades, en la UDLA, en el TEC de Monterrey, hasta la misma UNAM, que están con esa línea de que eso es hacer trampa. ¿Por qué? Pues porque les va a quitar el trabajo, ¿no? Pero en realidad nada más lo va a modificar. Es como, por ejemplo, en la década más o menos de 1910-1920, hubo una huelga generalizada en Nueva York de cocheros, de la gente que manejaba los carruajes con los caballos. Hubo una huelga generalizada para no dejar entrar el automóvil, porque les iba a quitar el trabajo. Claro. Pasa el tiempo y esos cocheros, ¿en qué se convirtieron? En taxistas. Así de sencillo. O sea, es lo mismo que va a pasar. Es una nueva tecnología que piensan que los va a reemplazar. Por eso se creó ese mito. Pero no es cierto, es tan fácil. Por ejemplo, nosotros preguntamos a un carpintero, ¿qué preferirías? ¿Seguir cortando la madera con serrote, con serrucho y hacer agujeros con berbiquí? ¿O una sierra eléctrica y un taladro? ¿Es hacer trampa? No, claro que no. No, nada más te hace más eficiente. Es lo mismo con la inteligencia artificial. Nos está haciendo más creativos, nos está haciendo más inteligentes. Lo que pasa es de que va a costar más trabajo. Parece mentira. Dice, es que a mí me lo va a hacer más fácil. No es cierto. Eso lo dice gente que nunca ha usado una inteligencia artificial. No es fácil trabajar con la inteligencia. Hay que trabajar con ella, me tiene que enseñar, tengo que practicar, etcétera. A mí, conociendo todo esto, me llevó como 4 o 5 meses adaptarme a cómo hacerlo. Ahora ya lo hago de manera automática. Así le va a pasar a un niño. Pero un niño aprende 10 veces más rápido que yo. O sea, a un niño le va a llevar 15 días adaptarse. Sí, correcto. Pero no va a estar haciendo trampa. ¿Cuál trampa? Es simple y sencillamente le va a decir el niño, a ver, enséñame, no sé, toda la historia de México. Ahora hazme un resumen. Sácame estos datos, enumérame.
hazme una tabla, después hazme una línea de tiempo y sácame las imágenes y hazme un video. Claro. Sí. O sea, es sobre lo mismo. Lo que pasa es que pues ahora el niño, en lugar de presentar su maqueta, pues puede llevar una laptop o puede presentar en el cañón de la escuela, ¿no? Claro. Ese es el problema con el sistema educativo en Oaxaca en particular. Digo, nuestro gran amigo Salomón, al gobernador le mando un gran saludo desde acá, anunció que había llevado a 150 municipios de los más pobres de Oaxaca internet. Y lo anunció con bombo y platillo y como un gran avance. Y yo le decía, de manera metafórica, oiga, gobernador, ¿y quién les va a dar clases? ¿Quién les va a enseñar a usar esa tecnología? Claro. ¿Quién les va a enseñar a sacar ese provecho? No hay. Entonces no tiene caso que puedan tener fibra óptica en todos los pueblos de Oaxaca y no va a servir de nada. Lo que tienen que llegar a hacer es mandar a esa gente a capacitación y les va a resolver muchísimo el trabajo. Parece mentira. Imagínense una escuela olvidada del dedo de Dios en Oaxaca, con un maestro, con un sistema que les permita trabajar con inteligencia artificial. No va a necesitar ningún maestro. Claro. Nada más necesitaría uno y tal vez el director. Va a bajar los costos, va a reducir y va a incrementar el aprendizaje. No sé si se han dado cuenta, pero curiosamente los grandes talentos, entre comillas, de que han salido de Oaxaca educativamente, salen de los pueblos bien chiquitos. Sí. No tiene sentido, ¿no? Sí. No, sí tiene sentido. Porque hay tanta escasez que la necesidad de conocimiento es mucho mayor. Y acá en la ciudad que tienes todo, pues no te importa nada. Bueno, si se dieron cuenta, hace poco una noticia, hay un premio raro que se le da al mejor estudiante del mundo. Uh-huh. Hubo 11,000 participantes de todo el mundo y le ganó una niña en un CONALEP. Sí. ¿Qué concepto tenemos nosotros del CONALEP? Lo peor. ¿Y sí? Sí, yo he oído muchos CONALEP y la educación es malísima, pero precisamente por eso ahí salen los grandes talentos. Okay. Por el hambre, por la necesidad del conocimiento. ¿Por qué no sale de las escuelas privadas? Mi hermano estudió en un CONALEP, por ejemplo. Mi hermano ahora es médico, pero ha trabajado en los mejores hospitales aquí en el puerto. Tiene muy buenas certificaciones. Salió de un CONALEP. Pero precisamente justo por esa situación, y nosotros en ese tiempo no lo veíamos, pero nuestra condición en ese tiempo era muy precaria. Sí. Y lo único que podía hacer, lo único que le aseguraba tener un trabajo más o menos era el CONALEP porque salías como técnico. Uh-huh. Pero pues hoy esa carrera técnica y el poder, su esfuerzo le ayudó precisamente a abrirse puertas. Sí. Entró como enfermero a uno de los mejores hospitales, regresó como médico, ¿no? Entonces... es el hambre. Sí. Es el hambre. O sea, el hambre nos hace hacer cosas impensables. Wow. Entonces, el usar la inteligencia artificial es hambre de conocimiento. Totalmente. Hambre. O sea, los niños que tengan hambre de conocimiento, híjole, la van a aprovechar como no tienen idea. Y el niño que no, lo va a dejar pasar. Y con esto, en cuanto a la industria, por ejemplo, esto es en cuanto a educación. Vimos que tiene grandísima ventaja. Obviamente, hay que saber enseñarle al niño cómo generar los prompts, ¿no? Uh-huh. De manera general, antes de entrar a esta pregunta de la industria, de manera general, ¿cómo podemos diseñar un prompt? O sea, ¿qué es un prompt y qué es lo más esencial para que obtengamos un resultado óptimo? Un prompt no es otra cosa que la forma lega, digamos, la forma no técnica de decirle a una estructura de programación. Los que fuimos o queremos ser programadores sabemos que tenemos que tener cierta estructura a la hora de darle instrucciones. Lo que se hizo es que ahora se convirtió en algo que llamamos el lenguaje natural, es decir, habladito. No es un lenguaje tan técnico, pero tiene que tener de todos modos una estructura. La primera estructura que tiene que tener un prompt es el rol. Es decir, a ver, inteligencia artificial, tú te vas a comportar como un experto en matemáticas, un doctor, un físico, un químico. ¿Para qué? Para que cambie los parámetros y entonces no ande buscando información por todos lados. ¿Por qué? Porque una de las curiosas cosas que tiene la inteligencia que conocemos es que se llaman inteligencias artificiales generativas. Sí. Son creativas, generan información. Incluso al principio la información se la inventaban. No sé si vieron las noticias de que es que da cosas que no son, pues porque así está programada. O sea, hay que entender que está pensada para que genere ideas, por eso se llama generativa. Bueno, ya se corrigió un poquito el problema ahí. Pero anda buscando información en toda su base de datos. En cambio, si yo le digo, a ver, vas a comportarte como un médico.
El 90% de la información no me sirve, nada más me voy a dedicar a esto. Entonces el primero es el rol. 2, instrucciones muy precisas. Decir, a ver, yo necesito información que vaya de, no sé, del año 1992 al 2024. Entonces, para atrás no y para adelante tampoco. Ya reduce todavía más. Esa es la segunda información muy precisa. Tercera, es muy, muy útil decirle a la inteligencia artificial, pregúntame cualquier cosa que tú necesites saber de mí o de la información para que yo te la dé. Eso se llama contexto. O sea, a esa técnica se le llama diálogo recursivo con una IA. Es decir, a ver, te pregunto y con la información que tú me das, ¿sabes qué? Te voy a dar información, pero a la vez pregúntame para que yo te dé información. Y así, es como una especie de ping-pong. Es un diálogo. Es un diálogo. Claro. Con una persona muy inteligente, muy, muy capaz y muy inteligente. Entonces, con esas 3 cosas, ya tengo el 90% de la información. ¿Cuál es la última? La información de salida. Quiero que generes un resumen. Quiero que generes un resumen de 10 páginas, de 5 páginas, de 100 palabras, un resumen ejecutivo, una tabla, una línea de tiempo y ahora ya una imagen, un video, shalala. Con esas 4 cosas ya prácticamente ya tengo avanzado mucho. Tiene que ser un rol, tiene que tener contexto, ¿sí? Que le haga yo preguntas principalmente y que me dé una salida. La salida, eso es muy importante. A mí me pasó algo bien curioso y le comento esta experiencia. Me tocó dar una charla sobre creación de contenido hace unos meses en Tehuacán. Yo tengo la información en la mente porque lo hago todo el tiempo, lo sé hacer de manera... Ya tengo, digamos, el expertise. Sin embargo, yo todavía no lo había plasmado como tal, como en diapositivas, la ponencia. Me fui a la IA, digo, oye, yo iba en el autobús, iba viajando y me tocaba dar la ponencia el otro día. Ayúdame a hacer, y empecé, yo no me sabía esa estructura, pero de manera intuitiva más o menos, ¿no? Claro. Obviamente no le pregunté ni le dije algunas cosas que usted me acaba de dar de información valiosísima, que le agradezco. Para todos los oyentes, los rusheros le llamamos nosotros. Entonces en el camino digo, ayúdame, hazme 5 diapositivas con estos temas, con este concepto, y me dio el texto. Y me preguntó, ¿quieres que te diseñe las diapositivas? Y yo me sorprendí bastante. Digo, pues adelante, diséñamelas según tú veas, es para diferentes tipos de públicos, especialmente visuales, así. Y pum. Yo me quedé sorprendido. De verdad, yo no lo había visto. Y es que esa precisión se da por el prompt. Claro. O sea, es literalmente, si yo le pregunto, perdón por la expresión, una tontería, claro, me va a responder igualito. Claro. Idéntico. O sea, hay que trabajar con la IA. Por eso me llama mucho la atención eso de hacer trampa. La gente que dice que se hace trampa nunca ha trabajado con inteligencia artificial. No es fácil. Requiere cierto entrenamiento y requiere cierta capacitación, porque es estar trabajando. Lo que llaman alimentar la IA, ¿no? Exactamente, darle de comer, le decimos, ¿no? Pero sobre todo es muy importante entender que es una herramienta. O sea, no hay que personalizarlo ni humanizarlo. O sea, no hay una persona del otro lado. Claro. Es un software, es un hardware, son algoritmos que trabajan con lo que yo les doy. Si yo no les doy algo sustancioso, pues me regresa, entre comillas, lo primero que se le ocurre. Pues dice, no, es que no sirve. No, espérate. Es al revés. El que no sirve para darle instrucciones eres tú. Y eso duele mucho porque me pega en mi ego, ¿no? No, pero es que la calidad de la respuesta va directamente proporcional a la calidad de la pregunta. Es correcto. Entonces, por eso decía yo que va a ser un parteaguas muy grande, porque a los niños los va a obligar a pensar, a estudiar, a evaluar. Y después de un rato a mí me pasa. Yo, por ejemplo, yo ya no puedo darle una instrucción de 10, 15 palabras. Ya no puedo. Porque me acostumbró la inteligencia artificial que tengo que ser muy específico. Entonces, mis prompts son de un párrafo, por ejemplo, 2 párrafos. Dice, entonces, ¿para qué trabajo tanto? Pues porque quiero una respuesta mejor. Correcto. Más precisa, más exacta. Y depende mucho de qué inteligencia artificial utilice. No es lo mismo preguntarle a Gemini o Gemini, ya muy fifí, a Gemini,
que es más para cultura general, que a ChatGPT, que tiene opciones de paga y no de paga. Y no es lo mismo preguntarle a ChatGPT que a Cloud, ni en la misma Perplexity. Entonces, yo lo que hago es que le pregunto lo mismo a las 4. Y busco cuál es la que se adecua más a lo que yo ando buscando. Y entonces ya trabajo con una. ¿Por qué? Porque están desarrolladas, diseñadas para cosas distintas. O sea, Gemini está en el extremo opuesto, es para cultura general. Y Perplexity es para cosas muy técnicas, muy técnicas. Entonces depende de qué quiero usar. Ok, eso sí, perdón, eso sí me llama la atención porque creemos que todo es lo mismo, ¿no? Y que para todo, pues, ahí está ChatGPT, ahí está Meta AI, ¿no? Y no. Digo, a lo mejor para lo básico, igual y sí nos funciona, pero si queremos algo más especializado, pues tendríamos que irnos a la inteligencia artificial específica. Por ejemplo, yo trabajo con 2 inteligencias artificiales, que es Adobe Firefly, que es para generar imágenes. Pues porque viene ya incluido en mi paquete de Adobe. Y está también Microsoft AI, ¿no? Bing AI, de imágenes. Y ambas me funcionan a mí para lo que hago, que es el trabajo creativo. Soy diseñador gráfico. Entonces a mí la inteligencia artificial me súper fascinó. Llegó y me hizo la chamba más fácil, ¿no? Más rápida. Al cliente ahora sí. Oye, ¿cuándo me lo puedes tener? Al rato, si quieres, ¿no? ¿Por qué? Porque ya... Y sigo cobrando mejor, ¿no? Incluso. ¿Por qué? Porque ahora soy más eficiente. Haces más trabajo y más rápido. Claro. Y lo que cobraba en una semana lo puedo cobrar en 1 o 2 días. ¿Y estás haciendo trampa? Claro que no. No, desde mi punto de vista, no. Porque tu trabajo es el trabajo creativo, no es hacerlo. Claro. O sea, tú no maquilas. Exacto, es correcto. Ahora, todo esto aplicado a la industria, porque usted he visto que lo aplica directamente también a la industria. Sí. ¿Cómo se encontró este camino para empezar? ¿Cómo decidió aplicarlo a la industria? Lo que pasa es que es natural. O sea, ya tenemos décadas, particularmente de 10 años para acá, en que se ha generado un movimiento muy grande que se llama Industria 4.0. Nada que ver con la otra 4 de aquí en México. No. Industria 4.0 implica el que ya los equipos trabajen con redes neuronales y más allá de la robótica. Tenemos décadas de que en la industria automotriz pues hay robots, o sea, fabricantes, etcétera. Pero la idea ahora es de que en la industria trabajen de manera colaborativa. Pero no solamente de manera colaborativa, de manera local, sino que 2, 3, 4, 5 empresas puedan estar conectadas entre sí para llevar una sola misma cadena de fabricación. O sea, puede haber una fábrica, por ejemplo, no sé, en Dresde, en Alemania, otra en Londres y otra acá en México. Pero a nivel de fabricación, a nivel de producción, es como si las 3 fábricas estuvieran en el mismo lugar, físicamente, porque están comunicadas entre sí. Entonces, hay la necesidad de cada vez hacer los equipos más inteligentes. Y ahí fue donde se empezó a aplicar la inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial no fue pensada para la academia, ni fue pensada para lo que hacemos ahora, mucho menos para generar imágenes. Fue pensada para controlar equipos, que es el famoso Internet de las cosas. El Internet de las cosas es otra cosa, que es un Internet en el que nada más hay máquinas, hay equipos, hay software en este caso, para comunicarse entre sí. Ahí empezó. O sea, lo que tenemos aquí es de rebote, de alguna manera. Pero en realidad la inteligencia empezó en la industria para tratar de controlar esto. Entonces la idea es conectar todos estos equipos con sensores para que tenga la capacidad de decir, oye, ya se me acabó el material, oye, el material que estoy usando es de baja calidad. Entonces empiece a comunicarse con toda la cadena de suministros sin que exista un ser humano de por medio. Entonces, por ejemplo, a mí me tocaba en Cervecera, que trabajaba muchos años para ahí, hacer esa parte de cadena de suministros. Y nos decían, oye, es que hay un equipo, no sé, en Holanda, o en Ámsterdam, ¿no? Y hay que traerlo aquí a México. Y nosotros con nuestro, y nos dicen, sí, ajá, pero es que el equipo está en tal lugar y no hay un canal navegable hasta el mar. ¿Cómo lo llevo del punto A al punto B con trailers? Ajá, ¿y cómo contratas un trailer? Ajá, ¿y de qué tonelaje? Ok, ¿y qué días van a viajar? Hay que contratar al chofer, hay que contratar al de la grúa, toda esa logística hasta que llegara a México, ¿no? Era impresionante. Bueno, todo eso que ya se haga de manera automática. De hecho, Boeing es una de las primeras empresas que lo empezó a hacer. Entonces, cada vez que construyen un avión, el avión no se construye en el mismo lugar. Se fabrica en muchos países, en muchas plantas,
y solamente hasta el final todas las partes llegan y tienen que llegar de manera sincronizada. Tienen que ser producidas, transportadas y tienen que llegar de manera sincronizada porque un día son millones de pérdida, ¿no? Claro. Tan es así, muy poca gente lo sabe. Pero aquí en México, casi en cualquier puerto, si un barco se atrasa un día, son 800,000 pesos de penalización. Un día. Barato. Entonces tiene que estar súper sincronizado desde que llega a aguas internacionales hasta que atraca en el puerto y casi llegando ya tiene que estar montacargas descargando. Porque cada minuto que están en el puerto están consumiendo recursos. Cada minuto. Por eso es que el famoso, cuando la pandemia, lo que más sufrió fueron las cadenas de suministro. Porque los barcos no podían salir y atracar y salir. Sí, se escasearon muchas cosas, ¿no? Los famosos chips. Sí. ¿Por qué? Pues porque no se movían. O sea, estaban parados en los puertos. Y eso duró 2, 3 años. Todavía existen escasez. Wow. Entonces muchas de esas cosas a veces no las vemos. Sí. No pensamos que una cosa está relacionada con la otra. Por eso decía yo que la tormenta perfecta se dio en la pandemia porque la inyección de dinero a los sistemas de videollamada permitió el gran boom de la inteligencia artificial. Muy probablemente si no hubiera dado la pandemia, esto que estamos viviendo ahorita nos tocaría dentro de 5 o 6 años. Sí, es lo que escuché, que fue casi un aceleramiento de unos 10 años lo que tuvimos. Sí. Y yo creo que, bueno, yo agradecido con el tiempo, ¿no?, en el que me tocó vivir, claro, pasar de lo análogo a lo digital y el uso de la inteligencia artificial. Para mí ha sido un tiempo muy, muy bonito, ¿no?, con sus pros y sus contras. Y en cuanto a traerlo ahora a empresas, la inteligencia artificial, porque una de sus conferencias es precisamente, o muchas de sus conferencias se enfocan en aplicar la inteligencia artificial en el uso de la empresa, de la industria. Cuénteme un poquito sobre eso. Sí, hay dos vertientes. Uno, la inteligencia artificial se puede aplicar ya en la parte administrativa. O sea, ya en mejorar procesos, en mejorar estructuras, en la parte de contabilidad, en la parte legal incluso. Yo hace poco platiqué con un maestro de aquí de Tuxtepec, pero que tiene muchos años viviendo en el extranjero, tiene varias maestrías, etcétera, y me decía, lo que pasa es que yo ya prácticamente del diario uso ChatGPT y Perplexity. Y le decía, ¿y cómo para qué? Dice, no, pues para mi trabajo legal. Y le decía, ¿cómo? Sí, dice, yo para estructurar un alegato, etcétera, dice, primero lo subo a la inteligencia, me da opciones, lo analizo, lo vuelvo a reestructurar y se lo vuelvo a dar para que lo mejore. Dice, digo, a ese tamaño, digo, sí, y estoy haciendo y esto, aquello. Digo, pero es que eso lo hacemos nosotros, los programadores. Pues voy a empezar a aprender lenguajes de programación para inteligencia. Dice, entonces yo voy a empezar a aprender leyes. Nos vamos a juntar en algún lado, claro, en algún punto nos vamos a converger, juntar, ¿no? Exactamente. Entonces, toda la parte administrativa y repetitiva, sin problema ya se puede aplicar. De hecho, ya se está aplicando. En la parte industrial va a demorar más. ¿Por qué? Porque tiene que ver más con la parte de los sensores. Y la parte del salto de lo analógico a lo digital es complicadísimo. Complicadísimo. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita ya hay sistemas de reconocimiento facial, sistemas de reconocimiento, pero a nivel industria la velocidad es gigantesca. Por ejemplo, en cervecera, el sistema de llenado pasa una botella cada una centésima de segundo. Entonces, en esa centésima de segundo tendría que reconocer si está bien, si está mal llenada, etcétera. Que ya lo hacen de manera muy análogo digital. Hay pequeños sensores, pero ese sensor no toma decisiones. Claro. Nada más mide. Y ya después, con otros disparadores, que antiguamente se llamaban PLCs, acciona algo, decide tirar la botella o parar, o etcétera. Ya lo que se busca es que tome una decisión. En lugar de tirarla, a ver, vamos a meterla a otro proceso, a lo mejor hasta destaparla para que se vuelva a llenar y así no rompemos vidrio. Claro. Y ese ahorro va a ser gigantesco. Eso va a demorar todavía un poco. Tan es así que todavía no se implementa, pero se va a implementar. Estamos hablando de unos 10 años más o menos. Hablando de tomar decisiones, sí, ¿qué tan bueno o qué tan ventajoso o no, o ético sería dejar que una inteligencia artificial tome decisiones por nosotros? Depende. Es como si yo contrato a un trabajador
Y le digo, ¿sabes qué? Tú vas a estar encargado de esta bodega y tú vas a decidir quién entra y quién no. Eso mismo, ¿no? Pues es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar? Pues depende mucho del trabajador, de la ética, cómo fue educado, cómo fue capacitado. Es lo mismito. La inteligencia artificial va a tomar decisiones no de manera arbitraria, lo va a tomar en base a su entrenamiento. Claro. Sí, las inteligencias, lo que tienen es que se entrenan. Es decir, ¿qué significa entrenar? Que se dan miles de millones de datos para que analice, para que mastique. Por eso al principio decían, es que la inteligencia artificial la dejaron sola y se volvió racista. No, los racistas somos nosotros, que le dimos esa información y tomó decisiones. O sea, en teoría una inteligencia artificial también podría caer en corrupción, claro, o en falla ética y moral. Lo que pasa es que no son fallas éticas y morales, no son fallas. Son comportamientos inducidos. Claro. O sea, los políticos que son corruptos no son corruptos porque sean malos, es porque les conviene. Claro. Igualito. Entonces, si yo no la entreno para hacer eso, nunca lo va a hacer. Es que volvemos a lo mismo. Volvemos muy humano, digamos, o queremos hacer que se vea muy humano la inteligencia, pero no es un ser humano. Sí, totalmente. Es una máquina, ¿no? Ni siquiera es una máquina. Es algoritmos. Es un algoritmo, es un software, es una tecnología. Sí, inclusive claro. Es un concepto, ¿no? Claro. No está físicamente en un lugar en especie, es como internet. Claro. Entonces, si yo la entreno para algo, va a hacer algo. Si yo cae en malas manos, pues es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Qué va a ocurrir? Que va a haber inteligencias artificiales que se van a convertir en policías de otras inteligencias artificiales. Sí. Lo mismito. Ponerle un policía al policía, ¿no? Sí, o sea, si hay una inteligencia que se me sale de control, entre comillas, porque así se le instruyó, pues yo puedo programar una inteligencia artificial pues para que la persiga. Hay muchos mitos alrededor de las inteligencias artificiales, ¿no? Sobre todo el hecho de que son autónomas o que puedan llegar a ser autónomas, ¿no? Por las películas que se ha visto, lo que mencionábamos en un principio, ¿no? De que estamos todavía a bastante tiempo de que pudiera llegar a pasar eso. Sí, Hollywood nos ha hecho mucho daño en ese sentido, que nos ha sacado. Sobre todo, bueno, yo lo veo mucho, a mí me gustaba mucho una serie que se llamaba Black Mirror. ¿Cómo no? Que era así de futuros distópicos, ¿no? Pero la verdad es que muy probablemente hay discusiones muy fuertes de que eso nunca ocurre. Cabe la posibilidad de que ocurriera, de que pudiéramos darle algo muy similar a una conciencia. Pero ahí ya nos metemos hasta en temas metafísicos, porque yo como ser humano, ¿cómo sé qué es la conciencia? Pues ni siquiera lo sabemos. Entonces, si yo no lo sé, ¿cómo se lo enseño o se lo entreno a una inteligencia? No lo va a aprender solo. Claro. Sí tienen sistemas de autoaprendizaje, pero no son otra cosa más que un corralito. El autoaprendizaje es un corralito, va a aprender dentro de los términos que yo les dé. Se está también contemplando la posibilidad de que 10, 15, 20, 30 años probablemente se tenga la tecnología suficiente como para que haga algo muy parecido a lo que nosotros le llamamos conciencia. Muy, muy, muy parecido. Que es, digamos que ya es el nivel más alto de los niveles que tenemos de desarrollo. Apenas estamos como en el tercero y son 10. O sea, estamos todavía muy, muy, muy lejos. Es muy, 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 muy complejo, ¿no? Sí. Pero volvemos a lo mismo. Si yo tuviera a alguien con conciencia, con valor moral, con todo lo que nosotros creemos que es un ser humano, pues va a ser otro ser humano. Va a ser otro ser humano. Sí. ¿Y quién nos dice que a lo mejor ese ser humano lo vamos a integrar a nuestra vida diaria? Sí. Claro. Si dejamos que políticos sin preparación nos gobiernen. Y más con la reforma. Parece mentira que nos quejamos y seguimos votando por políticos que apenas y pueden hablar. Claro. Cuando fueron las elecciones, y haciendo este paréntesis, yo pensé, ojalá existiera una inteligencia artificial que nos permitiera votar desde casa, ¿no? Que pudiéramos hacer varias cosas, elecciones políticas, porque si las elecciones fueran desde casa, creo que sería un poquito mejor. Quizá menos manipulable, no sé, yo tengo esa idea. También votarían las nuevas generaciones, las que no les gusta ir a la urna, a las que no les gusta salir a votar, porque votar pues hay que estar formado y hay desde el lector de huella de tu teléfono, voto por sale. Bueno, ya existe. Pero no aquí en México. Exacto. Ya existe y no ha funcionado. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. O sea, porque nos conviene que no funcione.
O sea, no ha funcionado ¿en qué sentido? En que ya el voto electrónico existe desde hace muchos años, muchos años, décadas. Pero a fin de cuentas, el problema no es cómo votar, el problema es cómo se cuentan los votos. Oh. Por ejemplo, nosotros tenemos una democracia imperfecta, porque es una democracia representativa. ¿Eso qué significa? Que si yo soy un candidato malo, pero soy el menos malo de 10 candidatos, yo puedo ganar hasta con el 10% de la votación. Quiere decir que el 90% de la población no votó por mí y de todos modos ganar. Entonces, yo no tengo representatividad. Es más, la gran mayoría de los candidatos que ganan no tienen representatividad real, porque ganan con el 30, 35, 40, a veces le rascan el 50, y es rarísimo que pasen del 50%. Claro. Y aún así, para que hubiera una representatividad perfecta real, tendría que votar el 100% por ellos. Es correcto. Que nunca va a ocurrir. Entonces nuestras democracias son en realidad democracias imperfectas. Parece mentira, pero en la actualidad una monarquía tendría más sentido que una democracia en los tiempos que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque sería el 100%. Claro, o sea, sería por designio, tal vez ahora ya no divino, pero ¿quién nos dice que a lo mejor una inteligencia artificial más en el futuro podría decir es que fulanito es el que más les conviene? Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué me impide a mí manipular la inteligencia artificial para decir que soy yo? Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Para ir terminando, me ha gustado mucho la charla que hemos tenido. De verdad que he aprendido muchas cosas. Yo estoy seguro que los rusheros también hemos aprendido muchísimo y le agradezco el tiempo. ¿En qué sectores considera que va a ser esencial prepararse con inteligencia artificial para seguir siendo productivos? Principalmente las partes creativas. Muchos amigos que son artistas y demás, algunos me toleran, otros hasta me odian, porque siempre les digo, lo que pasa es de que ustedes tienen una habilidad innata para moldear su mundo. Pintores, escultores, diseñadores, etcétera. Ahora imagínense que yo tuviera esa misma habilidad, pero no necesitara yo moldear mi mundo. Es decir, yo tuviera la misma creatividad que ustedes, pero yo no necesitara pintar, ni esculpir, ni diseñar. Eso es la inteligencia artificial. O sea, yo puedo crear, videos impresionantes sin jamás tocar un editor de video. Jamás tocar un editor de video. Sí. Hasta ahorita estaba viendo, por ejemplo, los avances que tienen una empresa que se llama Black Forest, Black Forest Labs, que está diseñando un sistema que se llama Flux, que está décadas adelante de lo que nosotros sabemos actualmente de lo que es la inteligencia artificial. O sea, los resultados que está dando no se distinguen de la realidad. Es más, creo que son mejores que la realidad. Si algo se puede mejorar o decir de esa manera. ¿Por qué digo que es mejor que la realidad? Porque ya no tengo que preocuparme por el enfoque, por ejemplo, no tengo que preocuparme por la iluminación, no tengo que preocuparme por el equipo. Ya no necesito comprar un dron, no necesito comprar nada de equipo. Nada más necesito pagar mi licencia para tener acceso a, y puedo crear el que yo quiera. Y lo primero que me dicen, no, pero es que pasa si yo quiero filmar a una persona, pues le tomo una foto y clono toda su imagen, que es lo que está haciendo la industria del cine en Estados Unidos. Hubo una huelga, ¿no? Por lo mismo. Bueno, de ese tamaño ya está. Entonces, esa parte va a ser esencial para los creativos. Dice, no, es que nunca se va a comparar en pintar en un lienzo. Pues, ¿qué me impide tener una impresora en 3D que imprime? Bueno, ya hay impresoras que pintan en las paredes. Y dice, no, pero es que se va a ver plano. Bueno, ahí hay impresoras en 3D que pintan con la textura y el grosor. Pueden imitar una relieve, pintura, ¿no? Sí, el relieve, la textura, porque una pincelada deja cierto grosor. Sí. Bueno, ya pueden imitar también eso. Entonces, si yo lo puedo imaginar, que bien lo interesante. Y si no imagino nada, pues no me sirve de nada la tecnología, ¿no? Yo creo que esa parte va a ser la fundamental. La segunda, que tiene que impactar mucho, va a ser la educación, que ya lo hemos comentado por las razones que ya hemos comentado. Y la tercera van a ser los trabajos engorrosos, metódicos. De los trabajos más engorrosos y metódicos que hay es la contabilidad, la administración y el derecho. ¿Sí? Por eso, curiosamente, en Oaxaca lo que más hay es maestros, abogados y políticos. Es cierto. ¿No te has dado cuenta de eso? Sí, no lo había analizado. En Oaxaca lo que más hay es eso. Que son los que más
trabajos metódicos y engorrosos hacen. ¿Por qué? Porque no se requiere mucha habilidad ni mucha creatividad para hacerlo. Nada más es cuestión de estar machaque. Esos trabajos, en el mediano plazo, 5 o 10 años, no van a desaparecer, pero se van a ver transformados completamente. Yo curiosamente doy una conferencia que se llama Conferencia de Contabilidad 4.0, que es cómo implementar la inteligencia artificial a la contabilidad. Y los contadores me ven así, con una mirada y con una expresión de entre terror, extrañeza y admiración. Porque les digo, mire todo lo que se puede hacer y lo primero que les cae, entonces yo ya no lo voy a hacer. No, ya no lo vas a hacer. Pero ahí tendrías que prepararte para ser el administrador. Pasar de cochero a taxista. Claro. Aquí en este canal nos gusta mucho hablar de las habilidades blandas. Sí. Y justo la adaptabilidad es una habilidad blanda que creo que todos deberíamos empezar a desarrollar desde ya. Sí. Y no solamente eso, sino que las habilidades blandas desafortunadamente ya se quedaron cortas con la tecnología. Sí. Ya tienen que ser transversales. ¿Qué es el concepto tan raro de la transversabilidad? Bueno, las habilidades duras son las ciencias duras, física, química, matemáticas, diseño, mecánica, etc. Y las blandas, pues son las interpersonales. Uh-huh. Bueno, tiene que haber una unión entre una y una cosa. Es decir, la tecnología me tiene que servir para administrar personal. Si yo tengo mejores habilidades para administrar personal, pues entrenar a una tecnología para que lo haga mejor que yo. Eso es. Entonces, ahora habría que buscar el punto en el que se unan las dos. ¿Y eso cómo lo logramos? Por ejemplo, hablando de ese punto específico de administrar personal. Justo en estas temporadas, yo creo que de los últimos 3 años, 4 años, la rotación de personal en cualquier empresa, en cualquier otra, ha sido, yo creo que de las peores. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo aplicamos la inteligencia artificial para eso, por ejemplo? Curiosamente, hay un taller en el que expliqué cómo se hacía. Hay muchas herramientas que utilizan los reclutadores de personal, que tienen que ver con la parte psicológica, sociológica, etcétera. Pero principalmente hay muchas herramientas, digamos, de evaluación de una persona para determinar qué tipo de personalidad tiene. Hay un montón de teorías, etcétera. Bueno, esas evaluaciones las puede hacer una inteligencia artificial y determinar un valor de cada uno. Por ejemplo, si yo necesito una persona que esté en el almacén, que sea ordenada, que sea estructurada, no voy a contratar una persona extrovertida, porque todo el tiempo va a andar chachareando y platicando, ¿no? Yo quiero una persona introvertida, que se enfoque a su trabajo. Ahora, si yo quiero una persona, un vendedor, que vaya a salir a platicar, no voy a contratar una persona introvertida. Tiene que ser todo lo contrario. Entonces, todo eso se puede evaluar con cierto grado de precisión. Y eso lo pueden hacer ChatGPT lo puedo hacer sin problema. Le puedo decir, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un análisis de tal y tal persona, aplícale tal y tal examen, hazle preguntas y al final quiero un resumen que me lo mandes a mi correo electrónico. Es como un, salvando las distancias, psicométrico pero personalizado, o sea, específicamente para el individuo que estamos contratando. Sí, de hecho, los jefes de recursos humanos no me dejan mentir, se les aplican ciertos test y se les aplican ciertas evaluaciones, que lo que buscan es más o menos tratar de medir qué tipo de personalidad tienen y para qué son buenos, ¿no? Y ya con eso ya se determina su contratación o no. Bueno, ya se está usando para controles de confianza en algunos países. Entonces, para determinar si tienen tendencias psicóticas, si tienen tendencias a la criminalidad, si tienen tendencias a tal cosa, ¿no? Entonces, curiosamente, para los ejércitos, yo necesito una gente así, porque un buen soldado no necesita un pacifista. Alguien bélico. Tiene que tener una personalidad agresiva, inclusive hasta psicótica, donde en algún momento, pues porque ir a matar a alguien no es algo sencillo, o ir a defender o arriesgarse, pero tiene que estar bajo control. Entonces todo eso se evalúa. Wow. Entonces, y ahora, si eso lo combinamos en la actualidad, de que la gran mayoría de las personas que aplican para un puesto, lo primero que buscan un sueldo, pues estamos súper mal, porque así no funciona. O sea, en el ámbito laboral uno tiene que buscar mucho más allá de la retribución económica.
El aprendizaje, contactos. No, y aparte hay un lema que es buenísimo que dice que invierte o vacía tus bolsillos en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Y tiene toda la razón. Así funcionan. Lo que pasa es que cuesta mucho trabajo. Y lo que cuesta trabajo, pues no nos gusta hacerlo. Totalmente de acuerdo. Sí. Por último, ¿la IA tiene un lado oscuro? Como todo. O sea, la IA es un ser humano. Bueno, la IA fue creada por seres humanos. Está siendo administrada, entrenada por seres humanos. Eso no tiene vuelta de hoja. Es como decir, es que los seres humanos tenemos un lado malo. Sí, todos. Hay un lado muy oscuro, sí. Hay un lado delictivo también. O sea, pero por eso vamos a dejar de seguir viviendo. Pues no. Bueno, tan fácil. Digo, no me quiero meter en problemas, pero nada más aquí en Tuxtepec vivimos rodeados de violencia, criminalidad, un chorro de cosas. Nada más que ya nos acostumbramos. Ya es normal. Tan fácil. ¿Cuántos motociclistas son atropellados a la semana en Tuxtepec? Muchísimos. ¿Por qué? Y hay que preguntarse por qué. Y la gran mayoría anda sin casco, anda sin licencia, anda sin placas. O sea, están en la completa ilegalidad. Entonces, ¿cómo le das un vehículo a alguien sin tener la responsabilidad de tenerlo? Y luego encima viene el esposo, la esposa, el niño chiquito, la niña. Yo he visto gente con hasta 6 personas arriba de una moto, sin casco. Pues así somos, ¿no? Así funciona. Igualito la inteligencia. Vamos a tener que aprender a convivir con ella. Eso sí es un hecho. O sea, no es de que si queremos o no queremos. Es algo que ya va a ser parte de nuestro diario, ¿no? Por ejemplo, nosotros no lo recordamos, pero hace poco se celebró el 23 de septiembre el aniversario de la inundación de Tuxtepec, de 1944. En 1944 no había electricidad en Tuxtepec. Y ahora no concebimos nuestra vida si no tenemos electricidad. Igualito. Y no han pasado muchos años. No es mucho tiempo, son 80 y tantos años. Han pasado 80, diría la del Titanic. Sí, no es mucho tiempo, son 2 generaciones. Sí. Nada más, 2 generaciones las que han pasado. Y el salto, uno ve las fotos de Tuxtepec entonces y pareciera una ranchería en el cerro. Sí. Y ahora ya es muy distinto, ¿no? Bueno, ya estamos hablando de inteligencia artificial en un podcast, ¿no? Sí, tan así, aquí en Tuxtepec. Aquí en Tuxtepec. Que era impensable hace muchos años. Hace 3 años era impensable. Y sobre todo tuxtepecanos que hemos tenido el privilegio de poder acercarnos a esta tecnología. Exacto. Maestro, ¿qué consejos finales podría darle a nuestra audiencia? Estudien, capacítense, entrenen y aprendan fuera del sistema educativo. O sea, el sistema educativo lo tenemos que hacer porque es como pagar impuestos. O sea, todo lo tenemos a esa fuerza, no es si queremos o no queremos. Si nosotros queremos acceder a una profesión, si queremos acceder a una carrera profesional, pues hay que cumplir con todo el sistema educativo, todo ese proceso. Pero que entiendan muy bien que todo ese proceso el 90% es una pérdida de tiempo. Aprovechen el tiempo. Aprovechen el tiempo. Y bien importante eso, que yo creo que nunca nos habían dicho como generación. Como individuos, nosotros tenemos un prime que llega a los 35 años. Y de ahí es cuesta abajo. Tenemos de 0 a los 35 años para conseguir nuestro máximo. Okay. Y de ahí vamos a empezar hacia abajo. Todo depende de que lo que hayamos aprendido, que si sea una caída libre o sea una meseta muy prolongada. Okay. Pero de que va a ser así, y más ahora. Entonces, si tú egresas de una carrera a los 22, a los 23, a los 25 años, nada más tienes 10 años para hacer algo. ¿Y cuál es el gran problema? Que lo primero que hacemos es que nos gana el ego. Yo lo que quiero es tener una casa. ¿Por qué? Porque el de enfrente tiene una casa. No, ahora yo quiero una casa mejor que la de él. Y quiero un coche. Y quiero una familia. Y quiero un montón de cosas. Y perdemos todo ese impulso. Y a los 35 años ya estamos divorciados. Tenemos una deuda. Perdimos la casa. Cuando pudimos haber ido construyendo un futuro o un patrimonio hacia adelante, ¿no? Que es lo que yo precisamente doy mucho en los talleres que doy en el CENIT, que es eso, a ver, entrena a la próxima generación, que tiene ahorita 15 años, para que tome el control de tu empresa a los 25 años. Y desde ahorita tu empresario empieza a soltar. Porque tú ya llegaste a tu prime y vas para abajo, pero la próxima generación tiene que llegar a muy buen tiempo en eso. Y la otra,
olvídate de lo que haga el resto de la gente. Todo es presión social. O sea, es que yo quiero el carrote. ¿Y para qué quieres el carrote? Si un carro chiquito, más económico, te lleva exactamente al mismo lugar, pues es que él lo tiene. ¿Y? ¿No? Claro. Pero eso nos gana. Sí. Tan fácil. ¿Por qué, por ejemplo, los concursos de conocimiento, los concursos de capacitación, los grandes congresos de entrenamiento, capacitación, etcétera, que se dan en México, van 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 personas a lo mucho? Y la final de la Casa de los Famosos, pero millones de televidentes. Millones de televidentes. ¿Sí? Sí. O sea, ahí nos damos cuenta que nuestra sociedad está muy mal. Claro. Pero bueno, una de las enormes ventajas que tiene eso es que al ser pocos lo que hacen esos, tienen poca competencia. Entonces, estos que realmente logren hacer eso con poca competencia, el resto que no se queje cuando vean que este los va bien. Porque parece mentira, pero en México particularmente hay que pedir perdón por el éxito. Uno tiene que pedir perdón porque lo que más le molesta a la gente es el éxito del otro. En México hay que pedir perdón por ser exitoso. Y hay que decir, es que tú ganas más porque has de ser corrupto, has de robar. No, hay gente que literal empezó en la calle vendiendo cualquier cosa y después de 10, 15, 20, 30 años de machacarle consiguió lo que tiene. Eso la gente no lo va a ver. Va a decir, es que tú tienes y yo no tengo. O algo hiciste, te chambié, ¿no? Trabajarle. Wow. Sí. Qué frase tan poderosa. Y es durísima, pero es real. A mí me pasó muchos años. O sea, yo he tenido que pedir perdón por lo que he hecho. Porque le molesta a la gente. Y hay gente que sí lo ha visto y dice, no, pues vamos a aprovechar. Le digo, sí, aprovechen. Ahora sí que aprovechenme porque ahorita estoy dando todo el conocimiento de manera gratuita gracias a la iniciativa de estos empresarios que apoyan el CENIT. Hábleme un poco del CENIT. Pues mire, el CENIT surgió como decimos acá, de pura chiripa. A mí me invitó la Canaco local a dar una capacitación por diferentes circunstancias y justo en ese inter la Concanaco, que es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, generó un congreso internacional de nearshoring. Y me dijeron, oye, ¿por qué no nos ayudas? Porque no tenemos ni idea y nos puedes apoyar. Digo, sí, pues sin ninguna expectativa. Le digo, oye, pero pues hay que llevar algo, ¿no? Entonces se contrató un stand, vestimos el stand, se hizo todo el proyecto de cómo traer el nearshoring a Tuxtepec. ¿Qué es esto de traer nuevas empresas para acercarlas a Estados Unidos? Aquí hay mucho potencial. Llegamos sin ninguna expectativa y resulta que allá les interesó mucho lo que tenemos en Tuxtepec. ¿Qué es? Pues abundante agua, abundantes recursos naturales, energía eléctrica sustentable y ecológica, que es la hidroeléctrica, conexión carretera y conexión ferroviaria. Y decían, bueno, pero es que todo eso pasa por Veracruz. Pues sí, nosotros estamos a 3 kilómetros del estado de Veracruz. Hay que pasar la caseta y estamos en el estado de Veracruz. Entonces estamos en un lugar privilegiado. Y sobre todo que en el norte de la República las empresas no se están instalando por la falta de agua. Entonces aquí se puede hacer un muy buen aprovechamiento de eso. Pero nos decían, ¿sabes qué? El único pero que yo les veo es que aquí en contrato allá. O sea, va a venir empresas de Alemania, de China, de Estados Unidos, y aquí en contrato me voy a tener que llevar personal. No hay mano de obra calificada, y sí es cierto. Lo que pasa es que dicen, es que aquí hay un montón de escuelas de nivel superior. Sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, así salgan con maestría, el nivel que tenemos es acá. Y lo que están pidiendo las empresas está acá. Uh-huh. Entonces hay una disparidad muy grande. Entonces ahí surgió la idea de crear el Centro Empresarial de Negocios, Industria y Talento, que es el CENIT. Entonces dijimos, pues si lo que hace falta es entrenar, pues ya estamos del otro lado, porque es algo que sí podemos hacer de inmediato. Y así es como surgió la idea. Entonces, varios empresarios nos reunimos y le estamos invirtiendo para dar capacitación gratuita a quien quiera. Y le podemos dar certificaciones de lo que quieran. El problema es que nos ha costado mucho trabajo
de que aquí en Tustepec la gente regrese a la capacitación. Bueno, me ha costado 25 semanas. Ahora ya veo que ya empieza poco a poquito. Pero curiosamente, los que menos van al CENIT son los jóvenes. Sí. Cuando ellos serían los que más provecho le podrían sacar. Mañana precisamente me toca el primero, después de 25, el primer taller exclusivamente para universitarios. Pero yo quiero bajar todavía más de categoría. Quiero que sean los de prepa, quiero que sean los de secundaria, porque ellos son los que van a aprovechar todo este nivel. Los de universidad, parece mentira, pero ya van tarde. Tienen que apurar porque ya van tarde. Necesitamos todavía bajar un poquito más a las escuelas secundarias, principalmente. Y eso es lo que hace el CENIT, capacitación empresarial de todo tipo, pero está pensado para dar capacitación industrial, capacitación técnica, capacitación en administración, contabilidad, arquitectura, de todas las áreas. Y de hecho tenemos al colegio de arquitectos, al colegio de abogados, a muchos que se están capacitando y apenas están como que viendo cómo pueden aplicarlo en sus áreas, y estamos tratando de hacer precisamente eso. Eso es lo que hace el CENIT. Wow. Me encanta todo el trabajo y le felicito y le agradezco a nombre de, pues, ahora sí todos los tuxtepecanos. Gracias. El conocimiento está infravalorado, ¿no? Sí. Y debería ser todo lo contrario. Desafortunadamente no nos gusta aprender, pero si tú tienes la oportunidad de aprender, aprovéchala. El maestro nos acaba de dar una cátedra gratuita aquí en internet, invaluable. Y en un futuro quienes vean esto se van a dar cuenta de que a lo mejor ya no sea tan gratis. No, la idea es que permanentemente sea gratuito. Es más, si ustedes entran a nuestra página, que es CENIT Tustepec, en nuestra página de internet, nuestra webpage, todas las diapositivas, toda la información, todos los prompts, todos los archivos de Excel, todo lo que generamos está para descarga gratuita. Toda. Y originalmente estábamos subiendo en vivo en Facebook, pero ya que los videos de Facebook tienen cierta duración, ya a partir del año que viene ya vamos a tener un canal de YouTube. Entonces ya se van a empezar a subir todos y cada uno de los talleres. ¿Para qué? Para que quien quiera pueda tomar todos los talleres, así sin ningún problema. Y la otra es que ya estamos firmando acuerdos con varias universidades y empresas de aquí y de fuera, para que empiecen a hacer prácticas reales dentro de la empresa. Yo, por ejemplo, trabajé mucho tiempo para el Grupo Modelo, para Pemex, para la Volkswagen. E hice muchos amigos ahí. Entonces, muchos todavía son jefes de recursos humanos. Y yo les decía, mira, yo te puedo mandar gente, pero necesito que me digas cuál es el perfil. Claro. Entonces, yo los entreno, los capacito y te los mando. Si se quedan, pues ya pasan en tu proceso. Ya tú vas a recursos humanos y va en tu proceso. Pero si no, quiero que tengas el compromiso de decirme por qué no los contratas. Okay. Para que yo los vuelva a entrenar. Porque no es perfecto, ¿no? Claro. Yo los vuelvo a entrenar y te los vuelvo a mandar hasta que cumplan con los requisitos que tú requieres. Porque nosotros nos ha pasado y llevamos un currículum aquí y acá y yo les hablo, ¿no? No nos hablen y nunca nos hablaban y nunca nos decían por qué. Claro. Entonces íbamos a ciegas. Aquí la idea es esa, ¿no? Y la otra es de que en algún momento a estas generaciones que podamos ayudar, les vamos a pedir el compromiso moral, nada más, de que si por alguna razón se van de Tustepec, regresen a Tustepec a poner una empresa. Y si no ellos, sus hijos, regresen a Tustepec a poner una empresa. Claro. ¿Para qué? Para que la derrama económica y el conocimiento pues regrese acá. Que ha sido el gran problema, que como yo, pues a muchos miles nos fuimos de Tustepec, pero nunca regresamos. Claro. Y en cambio ayudamos a crecer a otros estados y otras ciudades, a otros países, y nunca hemos regresado nada acá. Bueno, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. Wow. Maestro, ¿cómo lo podemos encontrar en redes sociales? Pues, bueno, yo de manera personal prácticamente no estoy en redes sociales, pero el CENIT está en Facebook principalmente como CENIT Oficial, en Facebook de manera directa, y ahí están todas las ligas.
Todas las ligas a nuestros canales y principalmente a nuestro sitio web. Cito el sitio web porque ahí está toda la información. Ahí pueden descargar todos los archivos PDF de todas las diapositivas, de toda la información. ¿Me repito otra vez el sitio? Sí, Cenit Oficial en Facebook. Correcto. Y todos los miércoles a las 10 de la mañana en el Hotel El Rancho, todos los miércoles damos capacitación gratuita. Muy buena, muy buena. Bueno, ahí en Facebook se sube también los talleres que se están impartiendo, los temas, todo. Todo. Lo subimos a más tardar los lunes para anunciar que vamos a dar el miércoles. Y a veces cuando tenemos un poquito más de tiempo de programación, lo subimos los sábados. ¿Por qué? Porque los talleres que damos son a petición de quienes van. Entonces, de repente me dicen, no, es que yo quiero que se específicamente este tema y hay la oportunidad de desarrollarlo y inmediatamente lo damos. De hecho, este miércoles vamos a dar un taller acerca de administración y marketing digital usando inteligencia artificial. Y de todos modos, yo doy conferencias a donde nos inviten. Hemos estado en muchas escuelas de nivel superior y nivel medio aquí en Tustepec. Y para contactarlo sería a través de Facebook también. Sí, de hecho, nosotros más que nada son invitaciones. Okay. O sea, nosotros no tenemos ningún fin de lucro, ni mucho menos. Digo, afortunadamente yo ya me jubilé, así es que la parte económica pues ya no es algo que me preocupe, ni mucho menos. Claro. Y de todos modos no queremos hacer lucro de esto, sino al contrario. O sea, que realmente nos sirve, porque si le va bien a Tustepec, pues nos va bien a todos. El pasado miércoles celebramos 25 talleres de algo aburrido, que es la capacitación, de algo que a nadie le interesa, que es la capacitación, de algo que a nadie le importa, que es la educación, y éramos más de 100 personas. Entonces ahí ya dije, no, ya va permeando, ahí vamos por buen camino. Qué bueno, pues ojalá, primero le deseo mucho éxito. Gracias. Le felicito por lo que está haciendo, le agradezco también el conocimiento que nos imparte, gracias, que nos transmite, que es la mejor forma, yo creo, que de transmitir el conocimiento. Y pues a todos los rusheros que estén interesados, ahí está el Cenit, pueden entrar, pueden visitarlo. Y pues muchas gracias, maestro. No, gracias a ustedes y gracias a tu auditorio. Gracias, nos vemos en otro capítulo. Bye. Gracias por escucharme, yo soy Israel Cruz. Chao.